generales de Dios. Ampliado. Campeones de la fe. Menno Simons, 1496 al 1561, el pregonero pacifista. Los regenerados no van a la guerra ni pelean. Son los hijos de paz, que han convertido sus espadas en hoces y sus lanzas en asadones, y no aman la guerra. Dan a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Su espada es la palabra del Espíritu que esgrimen con buena conciencia, guiados por el Espíritu Santo. Los creyentes en Jesucristo tuvieron que soportar durante los primeros siglos de su historia muchas persecuciones, y el resultado de tan severas pruebas de fidelidad fue que hubo poquísimos apóstatas o herejes, como se les llamaba en los tiempos de Menno Simons, en el seno de la Iglesia. Cuando, más tarde, fue incorporada la Iglesia al Estado, cesaron las persecuciones y en consecuencia se inauguró un período de decadencia y corrupción religiosa. Hubo, sin embargo, individuos que jamás se unieron con la Iglesia del Estado, y otros que, hallándose en ella, la abandonaron para buscar fuera de ella la fe y costumbres puras del cristianismo primitivo. Entre estos hubo agrupaciones conocidas por distintos nombres, como son los cátaros, los novacianos, los albigenses, los valdenses, los anabaptistas, y otros varios. Feroces persecuciones armadas por la Iglesia Católica Romana mantuvieron dispersos a estos fieles cristianos, y durante los 1000 años que precedieron a la Reforma se hallaba en eclipse la verdadera Iglesia de Cristo. En medio siglo del despertamiento religioso iniciado a principios del siglo XVI, oyéronse las voces de Crevel, Denk, Blaurock, Phillips, Marpeck y otros pregoneros del Evangelio en su primitiva pureza. Entre los más insignes convertidos y adherentes a la fe se hallaba Menno Simons, holandés y ex sacerdote católico romano. Dotado de gran capacidad organizadora y escritor muy hábil y convincente, pronto se reconoció en él, no solo en su patria sino en otros países, un digno y muy competente jefe y caudillo. Fue en virtud de esta relación de él con los cristianos tan perseguidos que se diera a los que seguían a sus enseñanzas el nombre de menonitas, nombre que con la doctrina a él asociada se difundió por varias regiones del mundo entero. El sacerdote católico. En 1496, 4 años después del descubrimiento de América, nació un niño en una familia de aldeanos holandeses que vivían en el villorrio de Widmarsum en la provincia de Friesland al noroeste de la Europa continental. El padre, cuyo nombre era Simón, llamó a su hijo Menno, de acuerdo a la costumbre de aquella época. Al niño le llamaban Menno Simons, el hijo de Simón. La aldea de Widmarsum está situada en una llanura fértil, a mitad de camino entre las ciudades de Franeker y Bolsward, distante unos 10 kilómetros del Mar del Norte. Muy pronto los padres de Menno Simons decidieron consagrar a su hijo al servicio de la Iglesia Católica, y preparándolo para dicho servicio, se le confió a la custodia del monasterio más cercano a su hogar, probablemente el monasterio franciscano de Bolsward. Debido a esto, se consagró durante largos años a los ejercicios espirituales requeridos para un monje y al tradicional curso de estudios teológicos exigidos a los candidatos al alto oficio de sacerdote. Durante estos años de estudio aprendió muy bien a leer y escribir el latín. Aprendió también el griego y llegó a informarse bien de muchos manuscritos antiguos en latín, especialmente los de los padres de la Iglesia, como Tertuliano, Cipriano y Eusebio, pero omitió por completo leer el mayor de todos los libros, la Biblia. Hasta después de 2 años de su ordenación para el sacerdocio, no se animó, con mucha hesitación, a abrir las tapas del volumen prohibido. La ordenación de Menno Simons para el sacerdocio católico tuvo lugar en el mes de marzo de 1524, a los 28 años de edad, probablemente en la ciudad de Utrecht, asiento del obispado de Utrecht que incluía prácticamente toda la actual Holanda en su jurisdicción. Su primera designación fue la de cura ayudante en la aldea de Pingham, cerca de su aldea natal de Widmarsum. Allí ofició por espacio de 7 años, 1524 al 1531, en segundo rango entre los 3 párrocos. En 1531 Menno fue transferido a su aldea natal, donde ofició como cura párroco hasta enero de 1536, en que declinó su servicio en la Iglesia Católica para unirse al pequeño grupo de devotos hermanos evangélicos bajo la dirección de Ove Phillips, conocidos con el nombre de anabaptistas u ovenitas. Los 12 años de servicio de Menno Simons en la Iglesia Católica transcurrieron aparentemente, hasta donde él dado a apreciar al hombre, en el desempeño del círculo ordinario de obligaciones de un sacerdote católico en una pequeña aldea. Ocupaba su lugar en las devociones regulares de la Iglesia,
cumpliendo con la alta ceremonia de la misa tanto como con los demás ritos y ceremoniales. Hacía ruegos por los vivos y los muertos, bautizaba a los hijos de sus feligreses, consagraba matrimonios, recibía confesiones, administraba penitencias y en ocasiones predicaba breves sermones referentes a la devoción dominical de la congregación. Como los típicos sacerdotes de aldea de su época, no tomaba su oficio ni su vida muy en serio, dedicaba poco tiempo al estudio, antes bien, como él mismo lo confiesa, reunía a los sacerdotes subalternos para jugar a los naipes, beber y otras frivolidades de toda clase, como era la costumbre de hombres tan inútiles. Pero las apariencias exteriores no dicen toda la historia de la vida de Menno durante los 12 años de su sacerdocio. Muy pronto ciertas dudas acerca de algunos dogmas de la Iglesia comenzaron a atormentar su conciencia y su vida se hacía pronunciadamente más miserable por la secreta lucha interior que no cesó hasta que rompió los lazos que lo unían con la Iglesia católica y marchó públicamente en la fe y libertad del Evangelio. Vamos a describir esta lucha que duró 11 años. En el primer año del sacerdocio de Menno, en 1525, el mismo en que Conrado Grebel y su hermandad fundaban la iglesia menonita en Zurich, Suiza, una seria duda empezó a turbar la vida frívola y despreocupada de su formulista religión. Mientras celebraba la misa, súbitamente le asaltó la idea de la posibilidad de que el pan y el vino no se cambiaran en el acto en el cuerpo y la sangre del Señor como había estado enseñando al pueblo. Al principio rechazó el pensamiento como inspirado por el demonio, pero no pudo librarse de la duda aunque recurrió al confesionario. No se sabe claramente cómo llegó Menno Simons a dudar del dogma de la transustanciación como lo observa la Iglesia católica. Posiblemente se haya puesto en contacto con las enseñanzas de Martín Lutero o de los otros reformadores de alguna manera, ya sea por libros o por la circulación de tales ideas de boca en boca. Ya en 1521 un holandés llamado Owen había empezado a enseñar que los elementos de la cena del Señor no se transformaban, sino que eran meros símbolos del sufrimiento y muerte de Cristo. Sea que Menno haya leído los escritos de Owen o no, el hecho que la duda a este respecto existía en su mente es una evidencia de la influencia que la Reforma había empezado a ejercer en el lejano Friesland, pues la actitud hacia la misa era la piedra de toque en la considerada nueva herejía evangélica. Alrededor de 2 años Menno estuvo atormentado por dudas acerca de la misa antes que encontrara algo que le orientara. Finalmente decidió buscar sosiego mediante una diligente investigación en el Nuevo Testamento. Esta decisión fue uno de los grandes pasos en la vida de Menno. En efecto, fue el paso decisivo que seguramente lo llevaría a la conversión final, pues el principio fundamental de la Reforma y del Evangelio mismo es la sola autoridad de la palabra de Dios como fuente de verdad para fe y vida. La determinación de Menno Simons de buscar en las Escrituras para resolver sus dudas acerca de la misa, no significaba una decisión de abandonar la autoridad de la Iglesia, pues probablemente él esperaba encontrar en las Escrituras una confirmación a las enseñanzas de la Iglesia. El verdadero problema se presentó cuando Menno, habiendo decidido abrir las tapas de la Biblia, descubrió que no contenía nada de las doctrinas tradicionales acerca de la misa. Mediante este descubrimiento, su conflicto secreto llegó al clímax, pues fue compelido a decidir cuál de las dos autoridades sería suprema en su vida, la Iglesia o las Sagradas Escrituras. Había sido enseñado por la Iglesia que no creer en sus doctrinas significaba muerte eterna. ¿Qué debía hacer? Afortunadamente, como él mismo repite, encontró ayuda en las obras de Martín Lutero, pues éste decía que la violación de los mandamientos de los hombres nunca puede conducir a la muerte eterna. No se sabe en cuál de los escritos de Lutero encontró esto Menno, posiblemente en el folleto de 1518 Instrucción en varios asuntos, o tal vez en la importante obrita escrita en 1520 intitulada La libertad del cristiano. Cuando Menno Simons aceptó el punto de vista de Lutero y se atrevió a negar el dogma de la transustanciación, tal como lo observa la Iglesia católica, porque las Escrituras no lo enseñan, encontró la forma de zafarse de las dudas y luchas, una forma de libertar su conciencia y su alma de muerte eterna. Pero haciendo esto, entraba inevitablemente en el camino que lo llevaría fuera de la Iglesia católica, puesto que acatar las Escrituras en todo asunto de conciencia equivalía a desechar los principios fundamentales del catolicismo. No obstante, al hacer su decisión con respecto a la misa, Menno no seguía la enseñanza de Lutero, al contrario, exponía su propia interpretación de la Cena del Señor,
No se hizo luterano en ningún momento. Lo que siempre agradeció a Lutero fue el principio fundamental de considerar las Sagradas Escrituras sobre cualquier otra autoridad humana. La decisión de Menno de seguir las Escrituras tuvo lugar probablemente alrededor del año 1528. Esto no le llevó al inmediato abandono de la Iglesia católica, pues al principio disentía con ella únicamente en lo concerniente a la misa, y no dudaba que podía seguir siendo un católico leal y enseñar un nuevo punto de vista dentro de la Iglesia. Así pues, como todos los demás reformadores, no se precipitó a cambiar su afiliación a la Iglesia. Semejante cambio hubiera significado el abandono de una buena posición con su generosa entrada, y Menno amaba demasiado al mundo, y el mundo a él, como decía más tarde, para dar un paso tan radical. El hecho es que estaba todavía lejos de una comprensión real del Evangelio, lejos de una conversión espiritual. Los años subsiguientes, desde 1528 a 1531, fueron sin embargo, años de gradual iluminación. Ha dicho de sus experiencias durante este tiempo: por la iluminación y la gracia del Señor crecí en el conocimiento de las Escrituras y pronto fui considerado por algunos, aunque inmerecidamente, como un predicador evangélico. A saber, uno que predica sermones basados en las Escrituras. Algunos empezaron a acudir a él porque se decía que predicaba la palabra de Dios y era un buen hombre. El progreso de Menno en el Evangelio fue lento. Uno de los pilares de su fe católica se había derrumbado, la misa, pero no obstante continuaba sin ningún temor celebrándola como antes. Aparentemente era todavía un sacerdote leal. Nunca hubiera abandonado la Iglesia católica a no haber sido que un segundo puntal de su fe católica se vino abajo: el bautismo. El derrumbamiento de este segundo pilar se produjo gradualmente. Es muy probable que empezara con la lectura del librito de un tal Villican, predicador en la ciudad de Neucondiere-Sislingen al sur de Alemania, que abogaba por la libertad de la edad para el bautismo. Por lo menos, Menno se refiere a un libro sobre el bautismo de ciertos predicadores de Neucondiere-Sislingen. El libro emplea argumentos dados por Cipriano, uno de los padres de la primitiva Iglesia latina del norte de África. Al principio, Menno prestó poca atención a la cuestión, pero se vio obligado a pensar seriamente sobre el bautismo en el año 1531, mientras estaba todavía en Pingham, a raíz de un extraño suceso en la vecina ciudad de Leeuwarden. El 20 de marzo de 1531, cierto sastre llamado Sicke Freerks fue ejecutado públicamente en dicha ciudad por la singular razón de haberse bautizado por segunda vez. Sonaba extraño a mis oídos, dice Menno, que se hablara de un segundo bautismo. Más extraño aún le resultó cuando se enteró de que el tal Freerks era un hombre piadoso y temeroso de Dios, que no creía que las Escrituras enseñaban que los niños deben ser bautizados, sino que enseñaban que el bautismo debe ser administrado únicamente a los adultos, sobre la confesión de su fe personal. Freerks era un sastre ambulante que había sido bautizado en la ciudad de Emden, al este de Friesland, a fines del año 1530 por un predicador llamado Juan Volkert Stripaker, quien a su vez había sido bautizado y designado predicador en la misma ciudad a principios de 1530 por cierto predicador laico luterano llamado Melchior Hoffmann. Se decía además que Hoffmann había sido bautizado recientemente por los anabaptistas de Estrasburgo. De todos modos, empezó en 1530 a predicar el nuevo bautismo y otras doctrinas similares de los anabaptistas, teniendo a Emden como punto de partida. Debe decirse que el cuerpo principal de anabaptistas de Estrasburgo, tanto como el de Suiza, nunca tuvieron nada que ver con Hoffmann, todo lo contrario. En 1538, en discusión pública con los dirigentes de la Iglesia Reformada de Berna, Suiza, ciertos líderes anabaptistas suizos repudiaron públicamente toda relación con Hoffmann. Este predicaba algunas doctrinas fanáticas acerca de la segunda venida de Cristo y el establecimiento de un reino terrenal de Dios en Estrasburgo, además de dar extrañas interpretaciones a las profecías, incluso designándose a sí mismo como el segundo Enoc. Las doctrinas por él enseñadas eran claramente perversiones del Evangelio, originadas en su fecunda imaginación, doctrinas que no habría aprendido de Lutero ni de Zwinglio ni de los anabaptistas ni de ningún otro predicador evangélico. Por lo tanto, a Hoffmann no se le puede llamar anabaptista en el mismo sentido que a los hermanos suizos o a los menonitas,
A pesar de que predicó el bautismo sobre la confesión de fe, en vez del bautismo de párvulos, Menno Simons no sabía nada de esto cuando se enteró de la ejecución de Sike Frerks. Lo que debió conmover su mente fue el hecho de que alguien estuviera dispuesto a morir por causa de un segundo bautismo, y era posible que la Iglesia Católica estuviera equivocada con respecto al bautismo, como lo estaba en lo tocante a la misa. Una vez más el sacerdote Menno se encontró con un conflicto en su conciencia, causado por la nueva duda que acababa de presentársele, pero esta vez ya sabía cómo hallar solución a su problema. Como predicador evangélico acudió de nuevo a la Biblia en demanda de luz. Allí, por mucho que buscara, no pudo encontrar bases para el bautismo de párvulos. Por último recurrió en procura de ayuda a su superior, el presbítero de Pinkham. Este admitió después de repetidas discusiones con Menno, que el bautismo infantil no tiene fundamento bíblico, pero insistió en que la razón aconsejaba que era conveniente y justificado. Pero Menno, que había aprendido a aceptar lo que las escrituras decían, no estaba dispuesto a creer a su razón únicamente, por lo tanto fue más lejos en procura de ayuda, esta vez investigando diligentemente lo que los padres de la Iglesia habían dicho al respecto. Estos afirmaban que los niños necesitaban el bautismo para limpiarse del pecado original, pero comparando Menno estas enseñanzas con las escrituras, encontró una verdadera contradicción, pues éstas enseñaban que la sangre de Cristo el Redentor, y no el agua del bautismo, es lo único que limpia de pecado. Los padres de la Iglesia estaban, por lo tanto, equivocados. Como último recurso Menno acudió a los evangelistas contemporáneos, los reformadores. Todos ellos enseñaban que los niños deben ser bautizados, aunque exponían para ello distintas razones. Lutero insistía que los niños podían tener fe, a lo menos delegada en otros, y que debían ser bautizados en base a esta fe. Butzer de Estrasburgo urgía que los niños fuesen bautizados como garantía de que serían criados en los caminos del Señor, mientras que Bullinger de Suiza argumentaba que los niños debían ser incorporados al pueblo del nuevo pacto mediante el bautismo, así como los judíos eran incorporados a su pueblo mediante la circuncisión. Pero a pesar de las variadas razones aducidas, Menno observó que todos omitían dar pruebas bíblicas para el bautismo de párvulos. Cada uno seguía su propio criterio. Habiendo llegado al final de su intensa búsqueda sin encontrar pruebas que apoyaran el bautismo de niños en la palabra de Dios, Menno llegó a la conclusión de que todos estaban equivocados al respecto. La Iglesia Católica, los sacerdotes de Pinkham, los padres de la Iglesia, los reformadores, y que solo el bautismo sobre la confesión de fe era bíblico. Esta importante determinación fue la más significativa en la carrera de Menno Simons, porque selló la ruptura con la Iglesia Católica y lo llevó por último al círculo de los anabaptistas. La salvación por el sacramento del bautismo es la piedra angular sobre la cual está constituido todo el sistema de la religión católica. Es posible permanecer católico aún negando la doctrina de la transustanciación, pero ¿y cómo se puede mantener la fe en una iglesia cuyo medio esencial de salvación se niega? Por otro lado, únicamente los anabaptistas entre los grupos religiosos de esa época negaban la necesidad del bautismo para niños y basaban la membresía de la iglesia en una experiencia personal de salvación, de la cual el agua del bautismo constituía un mero símbolo exterior. Por lo tanto, Menno algún día hallaría el medio de llegar hasta ellos. Sin embargo, esta crítica determinación, acaecida aparentemente en el año 1531, no llevó a Menno a una inmediata ruptura con la iglesia en la cual ejercía el sacerdocio y de la cual conseguía su sostén. Pasarían 5 años más antes que la separación se produjera, a pesar de que, como Menno afirma enfáticamente, sus nuevas creencias relativas al bautismo, así como el anterior cambio de interpretación de la Cena del Señor, las había recibido después del estudio de las Sagradas Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, sus recientes convicciones no lo llevaron a una acción inmediata. Parece que había pequeños grupos de anabaptistas en la vecindad, pero Menno Simons no se asoció enseguida con ellos. Al contrario, cuando se le ofreció la promoción al cargo de cura de Widmarsum, aceptó sin vacilar. Las grandes ventajas que le reportaba movían su afán de lucrar, dice Menno, y continuó sin temor en la doble vida del hipócrita, prosiguiendo en el oficio de la misa y en el bautismo de niños. Menno mismo explica la causa de su debilidad, pues dice que a pesar de su conocimiento de las Escrituras no fructificaba por su vida carnal. Aquello que había cambiado su mente no había afectado su corazón. La palabra de Dios todavía no estaba en él. Él mismo describe la hipocresía de su vida en esos días con duras palabras. Confiado en la gracia, procedía como un malvado. Era como un sepulcro cuidadosamente blanqueado exteriormente, para los hombres,
Yo era moral, casto, generoso. Nada podía reprochárseme, pero interiormente estaba lleno de huesos de muertos. Procuraba mi propia comodidad y honra más celosamente que tu justicia, honor, verdad y tu palabra. La oposición entre la convicción y la práctica en lo referente al bautismo y la cena del Señor no dejaron al nuevo pastor de Widmarsum en reposo más que al antiguo cura de Pinkham. La conciencia de Menno le condenaba continuamente y sufría por este constante conflicto secreto. El asunto del bautismo se puso nuevamente de actualidad alrededor de un año después de la llegada de Menno a Widmarsum, por la entrada de algunos anabaptistas a la comunidad. Menno dice que él nunca vio a las personas que habían roto con la iglesia en lo tocante al bautismo. No supo dónde estaban ni de dónde venían. Todavía Menno permanecía inactivo. Finalmente acaeció un hecho más grave en su parroquia, cuando algunos de la secta de Münster llegaron a Widmarsum y engañaron a muchas almas piadosas de nuestra aldea. Esto sucedía en 1534, pues el gobierno revolucionario de Münster no se instaló hasta febrero del mismo año. El grave error de la perversa secta de Münster, como él la llama repetidas veces, fue una cuestión seria para Menno, puesto que los atroces daños causados por los munsteritas fue la causa final para la ruptura de Menno con el catolicismo y su adhesión a los anabaptistas, y puesto que la lucha contra ese movimiento fanático por todos los medios a su alcance fue la preocupación principal de Menno durante los años 1534 y 1535. Será bueno hacer una breve reseña de las características del munsterismo. Jan Matthys, un panadero poco instruido pero presuntuoso, de Haarlem, Holanda, fue uno del pequeño grupo de seguidores de Melchior Hofmann que había organizado los melchioritas en el año 1531, cuando Hofmann fue tomado prisionero en Estrasburgo en mayo de 1533, perdiendo por consiguiente la conducción de sus seguidores. Ciertos elementos indeseables comenzaron a cobrar influencia y gradualmente a asumir la dirección del grupo. Matthys fue el principal de ellos. Tenía una poderosa personalidad, lleno de odio hacia las clases superiores y poseedor de una imaginación capaz de maquinar los más fantásticos hechos. Tuvo éxito al hacer recaer el mando sobre sí mismo, arrastrando a muchos de los melchioritas consigo a un programa radicalmente revolucionario. Sin embargo, algunos como los hermanos Ove y Dirk Phillips de Leeuwarden y otros, rechazaron de plano las extrañas nuevas doctrinas de Matthys desde el principio y rehusaron tener nada que ver en absoluto con él, a pesar de ser amenazados con persecuciones. En efecto, Ove Phillips tomó la dirección del grupo de melchioritas que rechazaban las extrañas tendencias de Hofmann, así como las de Matthys, y trataron de construir su fe basada únicamente en una sana interpretación de las escrituras. En tanto, Jan Matthys se enteró que la clase trabajadora evangélica de la ciudad de Münster en Westfalia, al noroeste de Alemania, había sacudido la dominación de las clases altas, incluso la del obispo católico. Aguijoneado por la idea de que esto le brindaría la oportunidad de asentar una base segura para su campaña contra las impías clases encumbradas, mandó de inmediato agentes que lograron inclinar a su favor a los predicadores evangélicos Rothman y Roll en enero de 1534. Pronto Matthys mismo fue a la ciudad tomándola bajo su control con la delirante e histérica aprobación del populacho y prometiendo establecer el reino de Dios en la tierra, la Nueva Jerusalén. Cuando fue muerto, Juan de Leyden tomó su lugar y se constituyó a sí mismo en rey. La asombrosa doctrina anunció entonces que, puesto que el reino de Dios había llegado, la justicia sería administrada a los infieles por los creyentes y miembros del nuevo reino. Se mandaron apóstoles en cantidad desde Münster invitando a los creyentes de todas partes a acudir a la Nueva Jerusalén y participar de sus bendiciones. Miles creyeron al anuncio y aceptaron la invitación de inmediato, y aunque muchos de ellos fueron arrestados en el camino, cientos llegaron a la ciudad. Sin embargo, la duración del reinado de Münster no sería muy larga. El sitio de la ciudad, ordenado por el ejército del obispo de Münster en marzo de 1534, condujo a la captura y derrumbe del reino en junio de 1535. Después de terribles sufrimientos e indescriptibles escenas de brutalidad, desgraciadamente, la doctrina de venganza y destrucción de los infieles por los creyentes había tomado incremento en los círculos de los melchioritas primitivos de Holanda, y por lo tanto se organizaron revoluciones y conspiraciones en otros lugares fuera de Münster con los desastres consiguientes. El terrible veneno del fanatismo revolucionario de Jan Matthys y de Juan de Leyden continuó su acción implacable entre los perseguidos y acosados melchioritas de Holanda. Menno Simons entró en contacto con la perversión münsterita en el año 1534. Algunos
algunas de las almas más pías y devotas entre sus feligreses, sin duda algunas de aquellas que habían sido influenciadas por sus predicaciones y con las cuales se sentía espiritualmente identificado, fueron arrastradas por el fanático error de los munsteritas. Hasta su propio hermano se encontraba entre ellos. A pesar de que Menno había adoptado el principio del bautismo de adultos, no podía ni soportar la idea de hacer causa común con los munsteritas. Admitía que tenían un celo encomiable, pero declaraba que cometían graves errores en su enseñanza. Le afectó profundamente ver que esas abominables doctrinas encontraban adeptos entre sus parroquianos y decidió entregarse de lleno a combatirlos. La lucha contra la influencia munsterita fue la preocupación principal de Menno cerca de un año. Ponía tanta energía en la acusación pública que de ellos hacía en sus sermones que pronto conquistó fama de hábil para callar muy bien la voz de sus enemigos. En sus visitas pastorales procuraba no solo salvaguardar a los que estaban en peligro y engañados, sino también rescatar a aquellos que se habían deslizado. Logró también celebrar una conferencia secreta y una pública con 2 padres de la perversa secta. Finalmente Menno decidió llevar más allá la lucha, escribiendo. El resultado de sus esfuerzos fue un folleto, escrito probablemente a principios de 1535. Aunque impreso por primera vez en 1627, bajo el título, Prueba clara e indubitable, basada en las Sagradas Escrituras contra la abominable y terrible blasfemia de Juan de Leyden. En él, Menno ataca vigorosamente el encumbramiento del rey Juan a una autoridad divina, y prueba que el uso de armas por los munsteritas era un grave pecado, contrario a la voluntad de Dios para la Iglesia y contrario también al Espíritu de Cristo. Apelaba a los verdaderos cristianos de todas partes a separarse de tales abominaciones y seguir el ejemplo de Cristo. Conversión y renuncia al catolicismo. Un día, Nemo Simons diría: no conocía mi verdadera condición hasta que me fue revelada por tu espíritu. Creía que era cristiano, pero cuando me examiné cuidadosamente, comprobé que era completamente mundano, carnal y sin tu palabra. Entonces aprendí a conocer con Pablo mi ceguera, desnudez, suciedad, naturaleza depravada, y que nada bueno residía en mi carne. Menno Simons se convirtió al movimiento anabaptista en 1536, viajó por todo el noroeste de Europa animando y respaldando a los perseguidos, por medio de la predicación como así escribiendo tratados que defendían la fe y estilo de vida que aquellos, que habían abrazado la nueva fe, llevaban. Aunque sacerdote católico al principio, Menno Simons se encuentra haciéndose preguntas a sí mismo como nunca lo había hecho antes. 3 fueron las razones de su conversión al protestantismo: la transustanciación, conversión del pan en el cuerpo de Cristo, el anabaptismo, el segundo bautismo, y el testimonio personal de su hermano. Menno Simons escribió casi 2 docenas de libros y folletos que fueron de gran ayuda para la dispersa y a veces confundida hermandad. Su conversión puede ser relatado de este modo: que mientras Menno peleaba vigorosamente la buena batalla de la verdad contra el error de los munsteritas, se introducía cada vez más profundamente en un serio conflicto interno. Se había preocupado por rescatar las almas piadosas que estaban desconformes con la Iglesia católica, y de envolverse en las herejías de los munsteritas, pero únicamente que les proporcionara algo mejor. Aparecería ante ellos como un mero defensor y sostenedor de la Iglesia católica, y cuando sus amigos católicos usaban su nombre y sus argumentos para combatir a los munsteritas, no estaba permitiendo comparecer como aliado del mantenimiento del imperio de las tinieblas en dicha iglesia. Cuanto más exitosamente aplastaba a los munsteritas, tanto más intolerable para su conciencia se tornaba la situación. El clímax del conflicto se produjo cuando sobrevino la tragedia de la vieja abadía cerca de Bolsward, donde alrededor de 3000 almas extraviadas perdieron la vida, entre ellos su propio hermano carnal. El grupo era uno de los citados anteriormente, que estaban imbuidos del veneno revolucionario de los munsteritas y habían decidido erigir su propia ciudad en refugio y empezar la campaña para el establecimiento del reino de Dios en Friesland. En marzo de 1535 una gran compañía de 3000 se había apoderado de un viejo monasterio, Oude Kloster, en los suburbios de la ciudad de Bolsward. Encerrándose en él, no pudieron soportar por mucho tiempo el asedio de las fuerzas gubernamentales y después que 1300 habían perecido el resto fue capturado y ejecutado el 7 de abril. El ejemplo de estas pobres ovejas extraviadas como las llama Menno, dando su sangre y su vida por su fe, a pesar de ser una fe falsa, hizo una extraordinaria impresión en el alma de Menno Simons. No podía desechar este pensamiento. Ellos habían dado sus vidas por un error, mientras que él no estaba dispuesto a dar absolutamente nada por la verdad.
Solo por temor a perder su reputación e ingresos continuaba formando parte de un sistema que su conciencia repudiaba. Si hubiera tenido la valentía de llegar al fin, renunciando a la doctrina y prácticas católicas, y constituirse en el pastor de esas ovejas errantes, tal vez hubiera podido salvarlas advirtiéndoles la proximidad de la tragedia. Sentía que la sangre de ellos caía sobre su conciencia quemándole y haciéndole ver su oprobio. La sangre de esa gente, decía, se me hizo una carga tan pesada que no podía soportarla ni encontrar descanso para mi alma. Era cierto que había hablado contra algunas de las abominaciones del sistema papal, pero sin embargo no había hecho una ruptura definitiva con todo el sistema. La tragedia de la vieja abadía puso a Menno en la encrucijada. Ahora veía claramente su deber. Como siervo de Dios no podía eludir la responsabilidad de guiar a las ovejas errantes, y como uno que profesa obediencia a Dios y cree en Él no debía vacilar más y tomar la cruz de la persecución y el sufrimiento, cualquiera que fuese el costo. No podía continuar más dando contra su conciencia y convicciones. En este estado de ánimo Menno se volvió a Dios con gemidos y lágrimas, clamando por gracia y perdón, clamando por un corazón puro, valentía para predicar su santo nombre y palabra con toda verdad. En el relato de su conversión Menno describe el cambio de su corazón con las palabras siguientes: mi corazón temblaba dentro de mí, rogaba a Dios con lágrimas y gemidos que me concediera a mí, pobre y atribulado pecador, el don de su gracia, y creara un corazón limpio dentro de mí, que por los méritos de la preciosa sangre de Cristo, perdonara mi vida impía y egoísta y me invistiera de sabiduría, sinceridad y valor para predicar su glorioso y bendito nombre y su santa palabra sin adulteraciones y manifestara su verdad y su gloria. El Señor fue misericordioso con él. La decisión fue hecha y Menno surgió después de esta experiencia con el sentido de una divina misión, a nueva vida. Algunos han criticado a Menno por haber retardado tanto su decisión, pero tal crítica no es muy justa. La luz completa se hizo en él gradualmente y no en forma repentina, pues era de temperamento sereno y no fácilmente excitable y mutable. Lo importante de comprobar es que una vez convencido, Menno lo hacía desde lo profundo de su naturaleza, y que una vez tomada una determinación, no volvía atrás. El cambio fue tan profundo, radical y completo, y le dio un sentido tal de su divina misión, que fue capacitado por la gracia de Dios para llegar a ser un líder inspirado, un formidable torreón de fortaleza para su amargado y perseguido pueblo, por más de 25 años. En realidad, comparado con Lutero y Zwinglio, no desmerece Menno Simons en la magnitud de su ruptura con Roma, especialmente cuando recordamos que Martín Lutero contaba con la poderosa protección del elector de Sajonia y no peligraban su reputación ni sus ingresos con el cambio, mientras que Zwinglio no se movió hasta que consiguió el apoyo del cantón de Zúrich, cuyo bien remunerado pastor continuó siendo hasta su muerte en el campo de Kappel. La decisión de Menno de romper por completo con la Iglesia Católica probablemente tuvo lugar en abril de 1535. Poco después de la tragedia de Bolsward, de golpe empezó a predicar abiertamente desde su púlpito en Widmarsum las verdades que quizá había enseñado antes en privado, la doctrina del arrepentimiento, de la verdadera fe, del bautismo de creyentes, de la verdadera cena del Señor. Osaba ahora atacar públicamente todas las fallas de la Iglesia, porque había procedido con todo cálculo para salvaguardarse a sí mismo. Aparentemente decidió utilizar la iglesia de Widmarsum como tribuna de su nuevo mensaje tanto tiempo como le fuera posible, lo mismo que habían hecho Lutero en Wittenberg y Zwinglio en Zúrich. Lo maravilloso es que durante 9 meses se le permitiera hacerlo, según su propio testimonio. Durante estos 9 meses sostuvo una doble campaña. Por un lado se empeñaba por librar a la gente de las abominaciones munsteritas, y por otro, procuraba apartarlos de sus antiguas creencias a la verdadera fe del Evangelio. Véase la descripción que hace de su actitud y actividades durante estos 9 meses. En consecuencia, empecé en el nombre del Señor a predicar públicamente desde el púlpito la doctrina del verdadero arrepentimiento, a guiar a la gente por el camino angosto, y con el poder de las sagradas escrituras, a denunciar todo pecado e impiedad, toda idolatría y falsa adoración, y a anunciar el verdadero culto, también el bautismo y la cena del Señor de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, con el alcance que para este tiempo había adquirido por la gracia de Dios. Además advertía firmemente cada una de las abominaciones munsteritas, a saber, rey, poligamia, reinado terrenal, armas, etc. Durante más de 9 meses, en que el Señor me concedió su espíritu paternal, ayuda y poder para que voluntariamente renunciara al buen nombre,
honores y reputación que disfrutaba entre los hombres y me apartara de todas las abominaciones del anticristo, misa, bautismo infantil y mi vida inútil, y de buen grado me sometiera a la aflicción y la pobreza, bajo la cruz de mi Señor. En mi debilidad temía a Dios, busqué la compañía de los piadosos y, aunque pocos en número, encontré algunos que tenían un celo encomiable y defendían la verdad. He aquí, querido lector, que el Dios de bondad, por la abundancia de su gracia derramada sobre mí, pecador miserable, primero tocó mi corazón, dándome una mente nueva, me humilló en su temor, me enseñó a conocerme a mí mismo, me hizo volver del camino de muerte, y me condujo, benigno, por el sendero estrecho de la vida en la comunión de sus santos. A él sea gloria por siempre. Amén. Pero la posición de Menno como predicador evangélico en un púlpito y parroquia católicos, no se mantendría mucho. Su completa separación de la iglesia era cuestión de tiempo. La fecha exacta de su bautismo no es segura. Posiblemente haya sido poco después de su conversión en abril, pero es muy probable que no tuviera lugar hasta después de la separación pública de la iglesia acaecida 9 meses después. Durante este lapso habrá introducido cambios en las ceremonias y sacramentos de la iglesia, así como en el contenido de su predicación. Es posible que la misa se convirtiera en un sencillo servicio de comunión en conmemoración de la pasión y muerte del Salvador y seguramente el bautismo de párvulos cesó. Finalmente Menno comprendió que no podía continuar en contacto con la vieja iglesia, con Babel aunque fuera en forma puramente externa. Por lo tanto, voluntariamente, sin compulsión abandonó Babel e ingresó en la verdadera iglesia, la casa de su Señor. Esto lo hizo mediante la renuncia a su cargo de sacerdote y de su púlpito y abandonando la aldea de Widmarsum por otra residencia. El día exacto de su renuncia a la iglesia papal fue probablemente el domingo 30 de enero de 1536. Se presume que fuera a Leeuwarden para informar a Ove Philips de su decisión, pues Menno dice que primero miró alrededor suyo en busca de hombres temerosos de Dios. Durante los meses siguientes a su separación, lo que Menno deseaba más que otra cosa era pensar serenamente en los alcances de su decisión y leer la palabra de Dios, meditar en ella y resolver algunas cuestiones teologales que le preocupaban todavía. Una de ellas era la relativa a la encarnación. Parece que tenía conocimiento de ciertos puntos de vista peculiares de algunos de los hermanos, tomados originariamente de Melchior Hoffman, y quería resolver por sí mismo lo que debía creer. El problema que le preocupaba era el siguiente: ¿y cómo pudo la impecable naturaleza divina de Cristo ser encarnada en la carne pecaminosa de los descendientes del caído Adán? A causa de su ardiente deseo de conocer la verdad y su gran repugnancia a la incredulidad y al error, Menno se encontró en serio conflicto. Ayunó y pidió a Dios que se dignara revelarle el misterio de la concepción de su bendito Hijo, ya que ello era necesario para alivio de su cargada conciencia. Las tentativas para conseguir ayuda de los hermanos no fueron satisfactorias. Después de varios meses Menno consideró que había logrado una solución adoptando la teoría de la encarnación, mediante la cual Cristo cobró existencia en María, pero no nació de la carne de María. Era similar al punto de vista de Hoffman. Menno adoptó esta teoría especialmente para satisfacerse a sí mismo y raramente hablaba mucho de ella excepto cuando se veía forzado a hacerlo en debates públicos con sus enemigos que la consideraban como su punto débil. Se lamentaba repetidas veces de tener que debatir, contra sus inclinaciones, sobre este asunto. Es interesante advertir que la extravagante idea de Menno sobre la encarnación no fue aceptada por los menonitas suizos y que, aunque continúa ejerciendo influencia entre algunos grupos menonitas alemanes del norte de Holanda, esta teoría nunca encontró aceptación en ningún credo autorizado o confesión de la iglesia menonita. El año siguiente a la renuncia pública de Menno a la iglesia católica en enero de 1536, transcurrió en el retiro. Como se ha dicho más arriba, parece que Menno no se estableció en ningún lugar. Huellas de sus viajes durante este tiempo se han conservado en la historia de los mártires que fueron castigados años después por haberlo hospedado. Viajó de Widmarsum a Leeuwarden, de nuevo a Widmarsum y después a Groningen. Hacia fines del año pareció establecerse en un refugio cercano en la ciudad de Groningen al noreste de Holanda, pues a estar a viejas tradiciones allí fue ordenado anciano u obispo. Menno omite mencionar el lugar de su ordenación o los nombres de los que le ordenaron, pero relata detalladamente la experiencia que lo llevó a la comisión final. Debe tenerse por cierto que después de su separación, Menno continuó enseñando y predicando cada vez que tenía oportunidad, pero no había asumido responsabilidad definitiva alguna ni la dirección de la congregación,
Desde que abandonara Witmarsum, mientras estaba entregado al estudio y a escribir en su retiro de Groningen, 6 u 8 de los hermanos fueron y le rogaron que aceptara el cargo de anciano o pastor principal y obispo de la congregación. El tiempo de este llamado fue alrededor de un año después que abandonó el papado, es decir, durante el invierno de 1536-37. No era fácil para Menno aceptar el ofrecimiento, aunque consideraba un deber ayudar en la conducción de los temerosos de Dios. También sabía lo que debía esperar del mundo si aparecía públicamente como el guía de ellos. Por lo tanto, pidió tiempo para orar y considerar el asunto. Cuando los hermanos poco después repitieron el llamado, Menno cedió, aunque no sin alguna lucha. Él describe su resolución como sigue: cuando lo oí, al llamamiento, mi corazón se conmovió profundamente. Me rodearon el temor y el recelo. Por un lado veía mis escasos talentos, la gran falta de conocimientos, mi naturaleza débil, la timidez de mi naturaleza, la gran perversión, disolución, crueldad y tiranía del mundo, las grandes y poderosas sectas, las iglesias perseguidoras del Estado, la astucia de muchos hombres y la indescriptiblemente pesada cruz que, si empezaba a predicar, se harían sentir. Y por otra parte reconocía que la necesidad, miseria y avidez de las almas piadosas y devotas eran inconmensurablemente grandes, pues había visto con toda claridad que vagaban como inocentes ovejas que no tienen pastor. Cuando las personas anteriormente mencionadas insistieron en sus ruegos y mi propia conciencia me acuciaba en vista de la necesidad ya mencionada, consagré mi cuerpo y mi alma al Señor, encomendándome a su guía, y empecé en su debido tiempo, después de ser ordenado para el ministerio de la palabra, conforme a su santa palabra, a enseñar, a bautizar, a trabajar con mis menguados talentos en el campo del Señor, ayudando a la construcción de su santa ciudad y templo y a reparar los muros destruidos. La ordenación debió tener lugar posiblemente en 1537 y fue casi seguramente efectuada por Ove Philips. La importancia de la ordenación de Menno Simons para la conducción de la congregación del norte de Holanda, conocida en ese tiempo con el nombre de Ovenitas, puede apenas apreciarse debidamente. Como el mismo Menno confiesa, los pocos que habían permanecido fieles a las doctrinas bíblicas evangélicas, bajo la guía de Ove y Dirk Phillips, y habían resistido la tentación de seguir las fanáticas doctrinas de Jan Matthys, estaban desanimados y esparcidos, esperando ansiosamente un líder poderoso. Ove mismo perdió el ánimo finalmente, abandonó su cargo de obispo y se alejó por completo de la congregación pocos años después, quizá en 1541. Muchos de los que habían sido arrastrados por la corriente munsterita, desilusionados por el trágico fin del reinado, estaban desorientados como ovejas sin pastor. Tal vez fueron ganados de nuevo para el evangelio. Además, algunos caudillos fanáticos trataban todavía de promover movimientos radicales a pesar del fracaso de Münster y hacían peligrar la fe de muchos. El jefe de ellos era Jan de Battenburg, cuyo violento programa de venganza degeneró cada vez más en simple vandalismo. El año 1536 en Bocholt, Westfalia, tuvo lugar una asamblea de estos anabaptistas revolucionarios. Hasta David Joris, a quien Ove Phillips había ordenado como obispo casi simultáneamente con Merino, se volvió atrás para convertirse en un fanático visionario y estático, cuya descabellada interpretación de las Escrituras estaba hermanada con su carácter impío e hipócrita. No es exagerado afirmar que la preservación de los anabaptistas de Holanda y Alemania de una completa aniquilación, o por lo menos de ser absorbidos por el fanatismo de los batteriburgueses y davidienses y la reunión alrededor de una norma de vida pura y fe evangélica, se debieron en gran parte a la fecunda acción de Menno, que se dio al temprano llamamiento de sus piadosos hermanos, y que rindió corazón, alma y cuerpo a Dios, tomando sobre sí la pesada cruz de su Señor en fiel, irrenunciable y consagrado ministerio hasta su muerte acaecida en Wuttenfelde, Holstein, en 1561. Actividades en Holanda. Procuramos y deseamos ardientemente y aún a costa de nuestra sangre y vida, que el Santo Evangelio de Jesucristo y sus apóstoles, que es la única doctrina verdadera que persistirá hasta que Cristo reaparezca en las nubes, pueda ser enseñado y predicado por todo el mundo, como el Señor Jesús comisionó a sus discípulos en las últimas palabras que les dirigió estando en la tierra. Procuro y deseo de todo corazón, bien lo sabe Él, que el glorioso nombre, la divina voluntad y la alabanza de nuestro Señor Jesús sean conocidos por todo el mundo. El campo de acción asignado a Menno en la época de su ordenación no estaba aparentemente limitado en ningún sentido. Se contaba con él para que visitara a los hermanos esparcidos, predicara, bautizara, restableciera la Iglesia de Dios en cuanta oportunidad tuviera. Naturalmente,
procuró cumplir con su misión primero en las comarcas cercanas. Se han conservado muy pocos datos relativos a las actividades de sus primeros 5 años de ministerio. Conviene hacer notar que, a pesar de haber contraído matrimonio en 1536 o 1537 con una tal Gertrudis, no tuvo residencia fija sino que viajó continuamente. Su primitivo campo de actividades se extendía desde Friesland Oriental, donde bautizó a cierto Pedro Juan en Oldersum, en 1536, hacia el poniente a través de las provincias septentrionales de Groningen y Friesland Occidental. En estas últimas, transcurrió la mayor parte del tiempo hasta 1541. Menno mismo habla de un hombre a quien había bautizado en Friesland Occidental y que fue ejecutado el 8 de enero de 1539 por haberle hospedado. Por el año 1539, escribe Menno, un hombre muy piadoso y temeroso de Dios, llamado Tjard Reinders, fue tomado prisionero donde yo vivía, por la razón de haberme recibido secretamente en su casa, a pesar de ser yo un hombre sin hogar, sin amigos, y sin la consideración de nadie. Poco después fue condenado y torturado en el Torno y después de dar un valiente testimonio de su fe, murió como un esforzado campeón del Señor, a semejanza de su maestro. Siempre había sido considerado hasta por sus enemigos como un hombre piadoso e irreprensible. Menno viajó a Friesland Occidental varias veces al año hasta 1541 y tan eficaz fue su trabajo, que bien pronto se le reconoció como el líder conspicuo de los anabaptistas en la provincia. Las autoridades provinciales habían tratado infructuosamente por varios años de extirpar a la que llamaban la maldita secta, llegando finalmente a la conclusión de que no lograrían su intento hasta que Menno fuese quitado de en medio. A este fin, se le propuso un plan a María, regente de los Países Bajos, que consistía en inducir a ciertos anabaptistas prisioneros a que hicieran traición a Menno entregándolo a las autoridades a cambio de su libertad, pero no tuvieron éxito. La nota fechada el 19 de mayo de 1541, donde se esboza el plan a seguir, muestra vívidamente los peligros a que se exponía Menno en sus trabajos. Muy serena, justa, honorable, muy poderosa reina, muy graciosa señora, nos ofrecemos humildemente para servir a vuestra majestad. Muy graciosa señora, a pesar del error de la maldita secta de los anabaptistas que en los últimos 5 o 6 años ha prevalecido en estas tierras de Friesland, pero que ahora alabado sea el Señor debido a la publicación de ciertos edictos y a ejecuciones que se llevaron a cabo contra tales transgresores, hubiera sido seguramente aniquilada y extirpada, a no ser por un tal Menno Simons, ex sacerdote, dirigente principal de la precitada secta y que desde hace 3 o 4 años anda fugitivo, recorriendo durante estos últimos tiempos 2 o 3 veces por año estos lugares y embaucando mucha gente incauta y sencilla. Para localizar y prender a este hombre, hemos ofrecido grandes sumas de dinero, pero hasta el presente sin resultado alguno. Por lo tanto hemos pensado ofrecer y prometer perdón y misericordia a algunos que han sido engañados por los anabaptistas, y que desean gracia, retractándose de su fe, si logran la captura de Menno Simons. Como no queremos tener la osadía de hacerlo por cuenta propia, es que deseamos dar aviso a vuestra majestad, rogando se nos comunique el beneplácito de vuestra majestad y la orden que nosotros esperamos con impaciencia y dispuestos a ejecutar en la medida de nuestras fuerzas, de lo cual Dios Todopoderoso es testigo, que Él conceda a vuestra majestad mucha salud y largo imperio. Escrita en Leeuwarden el 19 de mayo de 1541. Los humildes y obedientes siervos de vuestra majestad en Friesland. El ofrecimiento de recompensas por el arresto de Menno se anunció en carteles que se esparcieron por toda la provincia de Friesland Occidental, pero sin surtir efecto ni arredrar a Menno en sus actividades por la región. Por último, el emperador Carlos V fue inducido a publicar un edicto contra Menno el 7 de diciembre de 1542. En el cual se ofrecía una recompensa de 100 monedas de oro por su cabeza y además prohibía prestarle ayuda o hospedaje en cualquier forma y leer sus libros. Todos sus seguidores fueron igualmente perseguidos y arrestados. A cualquiera que entregara a Menno a las autoridades le sería perdonado cualquier crimen que hubiera cometido. La severidad de estos edictos prueba la intensidad de las persecuciones que debieron soportar Menno y sus partidarios en esta época. Menno tenía pleno conocimiento de los riesgos que corría, pero continuó bregando con indeclinable celo y coraje. Su espíritu se pone de manifiesto en los siguientes párrafos de un folleto que escribió en esa época. Y sobre todo, orad por vuestro pobre y diligente siervo que es buscado empeñosamente para ser entregado a la muerte, a fin de que Dios, Padre misericordioso,
lo fortalezca con su Espíritu Santo y lo libre de la mano de los que injustamente procuran su muerte, si esa es su paterna voluntad, y si no lo es, que le conceda en toda tribulación, tortura, sufrimiento, persecución y muerte, valor, determinación, sabiduría y fortaleza. En el año 1541, Menno estableció su campo de acción al sur de Ámsterdam y el territorio inmediato conocido como Provincia del Norte de Holanda. Allí pasó la mayor parte de su tiempo durante los años 1541 al 1543, sin interrumpir su contacto con Friesland y Groningen, aunque bautizó a muchos en Ámsterdam y los alrededores. Solo se ha conservado el nombre de dos de ellos, Lucas Lamberto y el librero Juan Claeszoon. Ambos perecieron como mártires el 19 de enero de 1544, poco después que Menno abandonó la región. Claeszoon o Claesen hacía circular los escritos de Menno y seguramente publicó algunos de ellos. Además era ministro ordenado. Durante los 5 años de labor en los Países Bajos, Menno se ocupó mucho de difundir sus obras, que aparecieron en número de 7. 5 de ellas eran más bien pequeños folletos variando entre las 20 y 60 páginas de un libro de tamaño mediano. Los dos más importantes fueron Los Fundamentos de la Doctrina Cristiana, libro de 250 páginas, escrito en 1539, y de la Verdadera Fe Cristiana de 160 páginas, escrito en 1541. Bautismo Cristiano, publicado en 1539, tiene también cierta importancia. Todas las obras de este período de la vida de Menno son exposiciones substanciales de doctrinas fundamentales, como arrepentimiento, fe, nuevo nacimiento, santidad, y temas similares. No eran tratados eruditos, sino más bien libros simples, adaptados al común de las gentes y apropiados a las grandes necesidades de la época. Por esa razón fueron ampliamente leídos y prestaron un espléndido servicio fortaleciendo la fe de muchos que estaban turbados y desorientados por los numerosos conflictos de la hora. No es extraño, pues, que las autoridades se preocuparan tanto por destruir los escritos de Menno, y que impusieran severas penas a los que los leyeran o distribuyeran. Actividades al noroeste de Alemania. Comprendiendo que un vasto campo de acción se le ofrecía al noroeste de Alemania donde los severos edictos del emperador y la regente no tenían vigor, Menno abandonó definitivamente Holanda a fines de 1543. Después de 7 años de ardua y fructífera labor, los restantes 18 años de su vida los dedicó a levantar la Iglesia del noroeste de Alemania, territorio inmediato al este de Holanda. La extensión comparada de sus trabajos en los dos países demuestra que Menno fue menos holandés que alemán durante sus 25 años de servicio como obispo menonita, hecho que muy raramente es reconocido como se debe. Las persecuciones eran mucho menos severas en estos territorios que en el este de Holanda, primero porque el emperador, que era adicto católico, ejercía muy poco poder e influencia allí, y en segundo término porque muchos de los dirigentes y la nobleza menor eran partidarios de la tolerancia. La vida de Menno en Alemania puede dividirse en 3 períodos desiguales que vamos a estudiar separadamente. 1. Algunos meses en Friesland Este, 1543 al 1544. 2. 2 años en el obispado de Colonia, 1544 al 1546. 3. 15 años en Holstein y la región costanera del Báltico. A principio del invierno de 1543 a 1544, Menno con su familia aparece al este de Friesland donde gobernaba la condesa Ana, siendo su capital la ciudad costera de Emden. En esta época el país se hallaba en transición del catolicismo al protestantismo, por lo que los anabaptistas fueron temporariamente tolerados. Ana acababa de autorizar, 1543, a Juan Alasco, un reformador zwingliano nativo de Polonia que había trabajado activamente en la provincia desde 1540, para que organizara la proyectada nueva iglesia protestante del estado. El lugar exacto en que Menno se estableció al llegar a Friesland es desconocido, sabiéndose únicamente que no fue en Emden, aunque allí existía una bien organizada congregación o hermandad, establecida bajo la dirección de Ove y Dirk Phillips. Debido a la tolerancia del gobierno de la condesa Ana, varias sectas se establecieron en Friesland además de los menonitas. Entre ellas se hallaban los batteriburgueses que, como seguidores de Jan van Batteriburg, todavía sustentaban las sangrientas doctrinas de Münster, los davidienses, seguidores del fanático visionario David Joris, colaborador de los hermanos Phillips, de los cuales se separó en 1536, cuando Juan Alasco empezó su trabajo de reformador en Friesland en 1543,
pronto advirtió las diferencias entre las sectas fanáticas y revolucionarias y los pacíficos y relativamente ortodoxos menonitas, seriamente interesado sobre cuál debería ser el trato que debería darse a todos equitativamente. Se alegró mucho al enterarse por intermedio de varios hermanos de la llegada de Menno Simons como líder en la provincia y lo invitó a ir a la capital para sostener una entrevista sobre cuestiones teológicas. Esta entrevista, llamada por algunos debate o disputa, a pesar de no haber pasado de una discusión semipública, se celebró con el beneplácito de las autoridades, del 28 al 31 de enero de 1544, en la capilla de un monasterio franciscano reformado de Emden. Varios ministros de la Reforma y otros estuvieron presentes. Se necesitaron 3 días para tratar todos los tópicos en discusión, que fueron los siguientes: la encarnación de Cristo, santificación, bautismo, pecado original y llamamiento de ministros. En 2 asuntos, pecado original y santificación, Menno y Alasco coincidían. En los 3 restantes no hubo acuerdo posible. Menno mismo testifica que fue tratado con bondad y que lo único que se le pidió fue que presentara una exposición escrita de su fe ante las autoridades, que tendrían así una información segura y autorizada de los principios que Menno y sus seguidores sustentaban. El prometido informe fue presentado por Menno 3 meses más tarde con el título de Breve y Clara Confesión e Instrucción Bíblica. Reparte su contenido, cerca de 70, en 2 de las doctrinas más discutidas, la encarnación y el llamamiento al ministerio, y promete una exposición posterior del tercer punto, o sea del bautismo. Este último informe no fue presentado. Alasco procedió a la publicación de la exposición de Menno sin su consentimiento. Intentó, al hacerlo, usarla como arma contra los menonitas, mientras que Menno confiaba conseguir con ella el reconocimiento de las autoridades o por lo menos su tolerancia. Alasco publicó una refutación a esta exposición en un libro escrito en latín, que apareció en Bonn el año siguiente, 1545. Tiempo después, en 1554, Menno replicó en un libro de alrededor de 100 páginas, titulado Clara e incontrovertible confesión y demostración. La actitud de Alasco hacia los menonitas fue un tanto confusa. Sin duda advirtió a las autoridades que no permitiesen que se radicaran en el territorio líderes como Menno, aunque parecía dispuesto a conceder tolerancia a los miembros, y ponía cuidado al distinguirlos de grupos tan radicales como los batenburgueses. Cuando la condesa Ana en 1544 bajo la presión de Holanda emitió un edicto desterrando a todos los anabaptistas, Alasco la persuadió para que lo modificara en el sentido de expulsar a los extremistas y conceder a los menistas un trato más benigno, sometiéndolos al control de Alasco, pero finalmente la expulsión fue decretada. Este decreto modificado en 1545 es de interés histórico por tratarse del primer documento en el cual el nombre de menistas o menonitas se usó para referirse a los seguidores de Menno Simons. Hacia mediados de 1544, posiblemente en mayo, Menno abandonó Friesland Oriental para buscar refugio y paz en el territorio u obispado de Colonia. 2 razones impelieron a Menno hacia tierras del Rin. Una fue posiblemente la existencia en ese territorio de numerosas y florecientes congregaciones de los hermanos. La otra fue la política de tolerancia del arzobispo Hermann von Wied, que era favorable a la reforma, y que en esa época estaba empeñado en transformar el arzobispado en principado luterano. Los 2 años, 1544 al 1546, que se le permitieron a Menno residir en el territorio de Colonia, hasta que Hermann von Wied fue depuesto por sus enemigos católicos en 1546, se cuentan entre los más pacíficos y fructíferos de su vida. Los escasos datos que se han preservado de sus viajes y ocupaciones revelan que sus libros fueron ampliamente distribuidos y leídos y que su nombre y fama crecieron rápidamente. En sus escritos posteriores Menno hace referencia a ciertas experiencias que tuvieron lugar allí, mencionando el hecho de haber sido invitado a discutir ciertas cuestiones teológicas con predicadores de Bonn, en el Rin, y también con predicadores de Wesel en el territorio de Kleve. En Bonn, las autoridades, influidas por relatos de Alasco y su amigo Hardenberg, finalmente rechazaron el plan, mientras que los predicadores de Wesel, en su respuesta al ofrecimiento de Menno, le comunicaban que recibiría instrucciones del verdugo, a pesar de que previamente habían avisado a uno de los amigos de Menno, que estaban dispuestos a recibirle para discutir cuestiones doctrinarias. Vestigios de sus trabajos en Renania, territorio del Rin, se han conservado en las confesiones y testimonios de algunos mártires. Entre los lugares mencionados en que predicó, figuran Fischero-Erste y Lekoven. En este último,
Menno vivió con un diácono llamado Lenke. Un mártir fue ejecutado por transportar a Menno Simons y a otros 2 hombres en bote desde su casa en Fischerhurst por el río Mosa a Roermorn. Cuando el benigno gobierno del arzobispo Hermann llegó a su fin por haber sido depuesto a raíz de la derrota de los príncipes protestantes en la guerra de Smalkalde en 1546 y el catolicismo se restableció en toda la provincia, Menno se vio obligado a abandonar Colonia. Actividades en Holstein, años 1546 al 1561. Forzado a abandonar los territorios del Rin, Menno huyó con su esposa enferma y su pequeño hijito al territorio de Holstein, que quedaba al noreste de Hamburgo, sobre la costa del Báltico. Ya algunos pequeños grupos de menonitas huyendo de la persecución en Holanda habían buscado refugio en esta región, que estaba bajo la soberanía del rey de Dinamarca, y por ende, fuera del alcance de las leyes antianabaptistas del imperio. Se ignora dónde se estableció Menno a su llegada. Aunque vivió un tiempo en la ciudad de Wismar, su residencia definitiva fue la pequeña aldea de Westenfelde, no lejos de Oldesloe, a mitad de camino entre las ciudades hanseáticas de Hamburgo y Lübeck. La primera evidencia de la presencia de Menno en Holstein fue su participación en una polémica teológica en Lübeck en 1546, con Nicolás Blesdijk, yerno y prosélito del célebre David Joris y líder de la secta de los davidienses. David Joris, flamenco, nacido en Bruselas, fue uno de los caracteres más notorios e interesantes producidos por la Reforma. Pronto se hizo luterano ardiente, pero en 1541 cayó bajo la influencia de las enseñanzas de Melchior Hoffmann y se unió al grupo de los melchioritas. Más tarde se unió a los obvenitas y parece que fue ordenado ministro por Ove Phillips antes que Menno Simons se uniera al grupo. Sin embargo, cuando Joris se contaminó con las doctrinas munsteritas y adoptó tendencias fanáticas, por el año 1536, los obvenitas lo expulsaron. Desde ese momento Joris propició un movimiento de partidarios suyos que se conocieron con el nombre de davidienses, aunque nunca llegaron a ser numerosos. Finalmente en 1544, abrumado por las persecuciones y tribulaciones, los abandonó y adoptando el nombre de Juan de Bruselas se refugió en Basel, donde murió en 1556. La enseñanza de Joris era una extraña mezcla de fanatismos teologales y paradojas. Pretendía haber recibido un llamamiento divino para ser profeta y establecer el reino de Dios en la tierra, sobre el cual debería reinar él como el tercer David. Tan lejos llegó en su doctrina, hasta enseñar que la obra y revelación de Cristo no eran suficientes y que las sagradas escrituras serían reemplazadas por sus propias obras literarias inspiradas, que contenían la revelación final de Dios. Su concepto del pecado carnal era tal que enseñó que el hombre interior no era afectado por lo que la carne hiciera, y por lo tanto las obras más groseras que ésta cometiera, no serían consideradas como pecado. A consecuencia de esta enseñanza, aparecieron entre los davidienses muchos pecados e inmoralidades, incluyendo adulterio y poligamia. Menno había atacado a David Joris y sus enseñanzas desde el primer momento. Incitado por lograr ataques de Menno en los fundamentos, Joris le escribió una carta desafiándole a prepararse para una gran polémica. Menno replicó enérgicamente al desafío de Joris en una vigorosa carta escrita en 1542. Donde puntualizaba que un mayor contacto entre los dos era imposible puesto que cada uno reposaba sobre plataformas radicalmente opuestas, ya que Menno seguía a Cristo y su palabra, mientras que Joris seguía sus necios y egoístas sueños y alucinaciones. Luego rogaba a Joris que dejase de escribirle, pues no leería ni una más de sus cartas hasta que hubiera aprendido a respetar y honrar la palabra de Cristo. Cuando Joris desapareció del mundo de los negocios bajo el seudónimo de Juan de Bruselas, se puso fin a la cuestión personal, pero no al conflicto entre Menno y los davidienses. En una casa de campo cerca de Lübeck, Menno celebró un largo debate con el ya mencionado Nicolás Blesdijk, en el cual se trató del bautismo y otras cuestiones. Menno fue apoyado en el debate por Dirk Phillips, Leonardo Bowens, Gilles de Achen y Adam Pastor. Se imprimieron versiones del mismo, pero parece que se han perdido. Sin embargo, Blesdijk describe el encuentro en varios de sus libros, especialmente en uno publicado en 1546 bajo el título Vindicación y refutación cristiana de la carta escrita por Menno Simons. Entre los diversos puntos de discrepancia entre davidienses y menonitas descuella uno. Menno y sus fieles sostienen que la doctrina de la Iglesia y su correcta organización y disciplina era uno de los principios más importantes del cristianismo, mientras que los davidienses no querían saber nada de ello. Para ellos, la interpretación individual y espiritual, como la llamaban, de las Escrituras,
era el centro y base de la doctrina cristiana. La presencia de otros 4 hermanos en el debate de Lübeck con Blesdijk hace suponer una cooperación organizada entre los menonitas de esa época. Es una evidencia para creer que los obispos ya entonces empezaban a celebrar reuniones o conferencias ocasionales y que tenían un plan de cooperación, mediante el cual se asignó a cada uno un territorio determinado donde era responsable directo del trabajo pastoral, disciplina y bautismo de los nuevos convertidos. A Bowen se le dio el oeste, Holanda. Gilles de Aachen recibió el territorio del Rin, Dirk Philips la región de Danzig y sus alrededores a lo largo del Báltico, mientras que Menno retenía el distrito central desde Friesland Oriental a Holstein y era reconocido como jefe entre los obispos. Se cree que Dirk Philips era obispo desde antes que Menno fuese ordenado en 1536. Gilles de Aachen fue ordenado obispo alrededor de 1542. Mientras que Boweris no lo fue hasta 1551. Desgraciadamente el líder primitivo de los anabaptistas, Ove Philips, se había desanimado en 1541 y había abandonado la causa a la cual sirvió con tanto empeño. Menno lo consideraba un apóstata. Los obispos ya mencionados, junto con otros, se reunían oportunamente en varios lugares. En tales asambleas se informaba sobre las condiciones de los distintos campos, se discutían problemas, se resolvían serios casos de disciplina y ordenanzas para la Iglesia. La reunión de Lübeck de 1546 en ocasión del debate con Blesdijk es la primera que se recuerda. Por lo menos 2 asambleas más se llevaron a cabo el año siguiente, 1547, una en Enden y otra en Goch. El asunto principal que se consideró en estas reuniones fue el error de doctrina que se había puesto de manifiesto en la enseñanza de Adam Pastor. Roelof Martens, uno de los dirigentes que había sido ordenado en 1542 por Menno Simons y Dirk Philips, Pastor disentía en lo tocante a la divinidad de Cristo, pues sostenía que Cristo no existía como Hijo de Dios antes de su venida al mundo, y que era divino después de su encarnación únicamente en el sentido de que Dios moraba en él. Aceptaba la autoridad de la Biblia como palabra de Dios, pero buscaba apoyo a su herejía en ciertas interpretaciones particulares. En la primera reunión de 1547 en Enden los obispos tenían esperanza de que Pastor volviera a su primitiva posición doctrinaria. A pesar de ello, el esperado cambio no se produjo y por lo tanto, en la segunda reunión del mismo año en Goch, Pastor fue excomulgado. Él acusa a Menno de su excomunión, aunque existen evidencias de que fue Dirk Philips quien pronunció las palabras del anatema en nombre de todos. Al principio Pastor obtuvo éxito asegurándose prosélitos y causando algunos disturbios en la iglesia. Para contrarrestar la influencia de sus ideas, Menno escribió en 1550 un folleto sobre la deidad de Cristo, intitulado Confesión del Trino Dios. En términos seguros afirma la enseñanza bíblica sobre este tema y previene a la Iglesia enérgicamente contra la nueva doctrina, que es una perversión de la doctrina fundamental del Evangelio. El folleto de unas 20 páginas circuló entre las iglesias en forma de manuscrito. Más tarde los hermanos de Groningen imprimieron una copia. El último encuentro de Menno y Adam Pastor tuvo lugar en el debate de Lübeck en 1552. El propósito de la excomunión de 1547 fue doble. Primero, proteger la iglesia y segundo, hacer que el hombre considerara el error de su camino, con la esperanza de restablecerlo. Esperando que Pastor se hubiera persuadido a volver, Menno accedió a la entrevista en 1552. De acuerdo al informe del mismo Pastor, el esfuerzo fue vano. Poco después se tienen noticias de los seguidores de Pastor. Después de un período de actividades en Renania y Westfalia, Pastor murió en Münster. Sus seguidores, que no fueron muchos, desaparecieron gradualmente. Se ha dicho antes que el territorio asignado a Menno como obispo comprendía el pastoreado de la región del norte de Alemania, este de Groningen hasta Prusia, incluyendo Friesland Oriental, Oldenburg, Holstein, Mecklenburg y posiblemente Pomerania. Sus viajes a veces llegaron hasta fuera de estos territorios. En 1547 asistió a la reunión de ancianos en Goch. En abril de 1549 estuvo en Friesland Oriental cerca de Leeuwarden, y en el verano de 1549 visitó a los hermanos en Prusia. Esta visita es narrada por Menno mismo en una carta a los hermanos de aquel lugar, fechada en octubre de 1549. La carta consiste principalmente en un llamado a mantener la paz y unión que había sido restablecida entre ellos después que una seria controversia tuvo fin con la visita de Menno, el verano anterior. Apenas llegado Menno de dirimir las dificultades en Prusia,
sintió necesidad de hacer un viaje a las congregaciones occidentales con una misión similar. La influencia de la enseñanza herética de Pastor acerca de la deidad de Cristo todavía causaba disturbios, y habían surgido nuevas disidencias sobre la aplicación del anatema en las excomuniones. Sobre ambos tópicos Menno escribió sendos folletos en 1550. El dirigido contra Pastor ya ha sido mencionado. El segundo se titulaba Una exposición clara de la excomunión. Este último, de unas 45 páginas, fue distribuido entre las iglesias en forma de manuscrito. No se imprimió hasta 1597. Versaba sobre el objeto, práctica y alcance del anatema e iba dirigido directamente contra aquellos que deseaban aplicarlo únicamente en cuestiones espirituales. En el transcurso de su viaje al occidente, se efectuó una conferencia en Enden en 1549, en la cual, entre otras cosas, uno de los ministros, Francis Kuiper, fue excomulgado por Menno debido a que sostenía puntos de vista sin base bíblica sobre justificación por la fe y otros puntos, aparte de los dos breves folletos de 1550, que no se imprimieron de inmediato. Escasas cartas muy breves y 4 petitorios cortos escritos en 1551 y 1552. Menno no publicó nada de importancia entre 1541 y 1554 excepto su réplica a Helius Faber en 1552, un libro de alrededor de 255 páginas. Una de las razones fue tal vez el hecho de hallarse muy ocupado con sus viajes y el cumplimiento de sus obligaciones como obispo, que no le dejaban tiempo libre para escribir. Otra razón habrá sido la dificultad de conseguir editores que quisieran imprimir sus libros. Los 4 petitorios mencionados estaban dirigidos en forma general a las autoridades civiles y a los hombres entendidos y maestros de las iglesias reformadas del Estado y luteranas de Alemania. El objeto de estos petitorios era refutar los cargos de herejías y fanatismo que recaían constantemente sobre los menonitas. En ellos Menno aseguraba en los términos más enérgicos que ni él ni sus feligreses tenían relaciones de ninguna naturaleza con Münster, y que su único propósito era ser fieles cristianos y creyentes verdaderos de la Biblia. También solicitaba debates públicos en los cuales tendría oportunidad de refutar las falsas acusaciones de sus enemigos. La réplica a Helius Faber anteriormente mencionada era una extensa exposición de 6 asuntos fundamentales: el llamamiento de obreros, bautismo, cena del Señor, anatema, iglesia y encarnación. Faber, pastor reformado de Enden, junto con Alasco había atacado las doctrinas de los menonitas, aunque sin dirigir sus ataques especialmente contra Menno. Este es el libro más extenso de Menno, aunque de escasa importancia, pues en él solo repite las doctrinas expuestas anteriormente. Lo más importante en él es el relato que hace de su conversión y llamamiento al ministerio, que fue reimpreso más tarde por separado. Durante el invierno de 1553-1554 Menno pasó una temporada en la ciudad hanseática de Wismar en la costa del mar Báltico entre Lübeck y Rostock. Allí alternó con la congregación menonita, aunque se esforzaba por mantener incógnito el lugar de su residencia. A pesar de su intención de mantener el secreto, se vio envuelto en forma sumamente interesante en una discusión teológica con 2 ministros reformados. Sucedió más o menos así: una embarcación con refugiados procedentes de Londres, que habían abandonado Inglaterra a causa de las persecuciones, llegó al puerto de Wismar el 21 de diciembre de 1553. Los menonitas de la ciudad fueron los únicos dispuestos a socorrer a los refugiados necesitados, cuyo buque había quedado bloqueado en el hielo a poca distancia de la costa. Durante estas comunicaciones los 2 grupos se vieron envueltos en una discusión doctrinaria de tal magnitud, que el caudillo de los refugiados, Hermann Becquerel, pidió una entrevista con Menno Simons. Esta tuvo lugar el 26 de diciembre de 1553. Sintiendo la necesidad de apoyo, el grupo de reformados llamó en su ayuda a Martin Micron de Norden en Friesland Oriental, uno de sus dirigentes. Menno y Micron sostuvieron 2 extensas polémicas en presencia de muchos amigos e interesados. Ambas se realizaron en la casa que Menno habitaba, el 6 y 15 de febrero de 1554 respectivamente. Los 3 debates, el sostenido con Becquerel y los 2 con Micron, se celebraron en el más estricto secreto y bajo la promesa del grupo de reformados de no revelar a las autoridades el refugio de Menno. El debate del 6 de febrero versó sobre el bautismo, encarnación, juramento, divorcio, llamamiento de ministros, ejercicio de la autoridad civil, terminando amistosamente. El segundo, a requerimiento de Micron, que conocía el punto débil de Menno,
se redujo exclusivamente a la cuestión de la encarnación y terminó con disgustos para ambas partes. No se dio a conocer la versión de estos debates hasta 1556, en que Micron publicó un libro intitulado Un relato verídico, que contiene una relación parcial y hasta cierto punto falsa de lo acontecido, incluyendo cargos personales contra Menno. Este le contestó enseguida con réplica clara y puntualizada de cerca de 200 páginas, una de las obras más extensas de Menno. 2 años después, en 1558, Micron volvió a la liza con el libro titulado Llamado a rendir cuentas. Inmediatamente después del debate con Micron en 1554, Menno tomó parte en otra importante reunión en Wismar, pero de carácter muy distinto, una conferencia de obispos y dirigentes de la iglesia menonita. Varios casos de disciplina habían creado dificultades, por lo que se hacía necesaria una asamblea de pastores para asegurar y mantener la unidad y armonía en la iglesia. El resultado de la conferencia fue una serie de 9 resoluciones que versaban sobre asuntos como el matrimonio con personas ajenas a la iglesia, aplicación del anatema, utilización de los tribunales de justicia, porte y uso de armas, y la necesidad de autorización de la iglesia y del obispo para predicar. Desgraciadamente, el texto en que se han preservado estas resoluciones está tan adulterado que es imposible conocer a ciencia cierta su contenido original. 7 obispos participaron en esta reunión presidida por Menno. Asistieron, entre otros, Dirk Phillips, Leonardo Bower y Sigillis de Aachen. Respecto a la aplicación del anatema, las resoluciones fueron demasiado severas, tanto que en una conferencia celebrada en Estrasburgo, en 1557, los hermanos de Suiza y Su de Alemania decidieron redactar una resolución disintiendo con las de Wismar y enviar 2 delegados a Menno Simons para solicitarle que moderara la actitud adoptada por los obispos del norte de Alemania. La creciente presión ejercida por las autoridades civiles eclesiásticas de Wismar contra los menonitas hizo que finalmente Menno resolviera abandonar la ciudad. Por esta razón cambió su residencia durante el verano o el invierno de 1554 a una localidad occidental, cercana a la ciudad de Oldesloe entre Lübeck y Hamburgo. Cierto noble, llamado Bartolomé von Alefeld, que vivía en las inmediaciones, permitía desde 1543 que los menonitas que huían de la persecución se refugiaran en sus tierras, llamadas Fresenburg. Un impresor menonita de Lübeck que tenía una imprenta clandestina en la cual imprimía gran número de libros menonitas así como Biblias y concordancias, que eran distribuidas a distancias tan apartadas como Ámsterdam, también se vio forzado a buscar un lugar más seguro para sus actividades. Primero se fue a Oldesloe, donde le fueron confiscados 10 toneles llenos de libros, y finalmente a Frenseriburg, donde posiblemente llegó a fines de 1554. Aunque no se ha probado, es posible que dicho impresor fuera el editor de Menno, o tal vez Menno mismo, ya que efectivamente, Menno fue de Wismar a Lübeck y de allí a Oldesloe y finalmente a Fresenburg. Es más probable, sin embargo, que el impresor fuera un generoso miembro de la iglesia y amigo de Menno, pues es bien sabido que éste permaneció pobre hasta el fin de sus días. Por esta época Menno se estableció en Westenfelde, aldea del territorio de Fresenburg. Como la persecución arreciaba en la región circundante, los menonitas, en número cada vez mayor, encontraban un seguro refugio bajo la protección del barón von Alefeld en Fresenburg y Westenfelde. El rey de Dinamarca trató de persuadir a von Alefeld que cambiara su política de tolerancia y arrojara a los hermanos, pero él se opuso, pues había sido favorablemente impresionado en sus días juveniles por la firmeza de los menonitas, bajo persecución, sufrimiento y muerte. En Fresenburg y Westenfelde, Menno encontró tiempo y tranquilidad para revisar muchos de sus primeros escritos y verterlos del original al dialecto que se hablaba en esa comarca, llamado Osterche o dialecto oriental. Todas sus obras posteriores fueron escritas en este dialecto. Un total de 10 libros y folletos se imprimieron en Lübeck y Fresenburg durante los años 1554 al 1561. Los últimos años de la vida de Menno se vieron amargados por serias y a veces graves controversias entre las iglesias del oeste sobre asuntos de disciplina, particularmente acerca de la severidad en la aplicación del anatema y separación de los miembros excomulgados. Ya en 1550, en su librito sobre excomunión, Menno había expresado su deseo de evitarse disgustos posteriores por esta cuestión. Las divisiones más graves tuvieron lugar después de la muerte de Menno. Las primeras noticias de esta aguda controversia llegaron a conocimiento de Menno en 1555 en forma de una carta de 5 hermanos de buena reputación que vivían en Franeker Oeste y Frieslandia
Oeste, en la cual relataban que algunos desearían que no se aplicara la excomunión sin 3 amonestaciones previas, excepto en casos de pecado muy grave. Menno aprobó este procedimiento más moderado aún contra los que exigían una inmediata y ruda excomunión sin amonestaciones. Otro asunto que originó grandes disgustos fue el de aislarse o evitar a las personas excomulgadas, particularmente tratándose de miembros de la misma familia. Como la polémica crecía, se enviaron a Menno carta tras carta desde Holanda, rogándole que dictaminara al respecto. Leonardo Bowens apoyaba a los extremistas en su demanda y cuando finalmente trató de expulsar a una mujer casada de Enden, porque rehusaba apartarse de su esposo, Menno se vio obligado a tomar una determinación. En una carta fechada el 12 de noviembre de 1556, protesta enérgicamente contra las creencias y prácticas extremas. Hizo un viaje desde Holstein a Friesland Oeste en la esperanza de promover unidad y armonía, pero consiguió éxito solo en parte, pues la división pareció persistir. Volvió a Westenfelde con el corazón dolorido y quebrantado por el lamentable estado de cosas en la iglesia que amaba con toda su alma. Sus sentimientos están bien expresados en una carta dirigida a su cuñado Reinedes en 1558, Rein, hermano mío, si pudiera estar contigo aunque solo fuese mediodía para contarte algo de mi dolor, aflicción y amargura y de la pesada carga que tengo que soportar por el futuro de la Iglesia. Si Dios Todopoderoso no me hubiera fortalecido durante el año pasado, como lo sigue haciendo, hubiera perdido el juicio. No hay nada sobre la tierra que ame más que a la Iglesia, y es precisamente por ella que debo padecer toda esta aflicción. La posición definitiva de Menno respecto a la excomunión le crearía nuevas dificultades con otros grupos de menonitas de la Renania y Sur de Alemania. En abril de 1556, antes que fuera a Frieslandia Oeste, 2 miembros de los territorios del Rin, llamados Silis y Lenke, junto con otros lo habían visitado en Westenfelde a fin de discutir la cuestión del anatema y separación. Ellos se inclinaban a una menor severidad. Dejaron a Menno solo parcialmente convencido, pero consintió en considerar el asunto a fondo y exponerlo ante algunos hermanos del sur de Alemania en procura de consejo. Menno entregó a Silis una exposición escrita de su posición para presentar a dichos hermanos. Cuando en 1557 manifestaron la opinión final de Menno respecto a la separación, ante una importante asamblea en Estrasburgo, a la cual asistieron cerca de 50 obispos de muchos lugares, encontraron una enérgica reacción negativa. La asamblea resolvió rechazar la separación de los cónyuges por excomunión de uno de ellos y redactó una carta dirigida a Menno y sus colegas del norte de Alemania, conteniendo una vehemente súplica en pro de mayor indulgencia en cuanto a romper toda clase de relaciones con los excomulgados. En la carta expresaban su ardiente deseo de ser uno en paz y unión con sus hermanos del norte. También manifestaban su desacuerdo con la teoría personal de Menno acerca de la encarnación. La apelación de la Conferencia de Estrasburgo sería vana. La unidad no se consiguió, pues los hermanos del norte eran implacables en lo tocante a la separación. En el año 1558, Menno y Dirk Phillips publicaron sendos tratados sobre el asunto en discusión. En el de Menno intitulado La excomunión estaba claramente expuesta su severa actitud sobre separación, que incluía la ruptura de todos los lazos humanos, hasta los del matrimonio y la familia, debiendo producirse únicamente en caso de excomunión de la Iglesia. Este folleto provocó serias controversias. Silis y Lenke encabezaron la oposición, por lo que Menno se vio precisado a publicar un folleto contra ellos en enero de 1560, titulado Réplica a Silis y Lenke. En este folleto, que fue su postrer escrito, Menno defiende su posición y finalmente anuncia que no podría seguir considerando hermanos a tales hombres. La vida de Menno después de este episodio no fue muy larga. Su salud nunca había sido muy buena, y la vida de asperezas y privaciones, así como la carga de las iglesias, minaron su escasa resistencia, particularmente después de haberse fracturado una pierna en Wismar, lo cual le obligaba a usar muletas a veces. La muerte lo alcanzó en su lecho de enfermo el 31 de enero de 1561, exactamente 25 años después de su renuncia al catolicismo en Widmarsum. Su esposa le había precedido en la muerte entre los años 1553 y 1558, así como 2 hijos, un varón y una niña. Solo una hija le sobrevivió. Fue sepultado en su propio jardín en Westenfelde. Desgraciadamente no puede determinarse con exactitud el lugar, debido a la devastación de Westenfelde durante la Guerra de los 30 años.
aunque se ha establecido lo más aproximadamente posible en 1906, fecha en que se erigió un modesto memorial en testimonio de la obra de Menno al servicio de Dios y de la Iglesia que tanto amó. Las dificultades y persecuciones que sufrió Menno Simons y los que buscaban la verdad de Jesucristo. Menno Simons, hablando acerca de las dificultades y persecuciones que sufría él, y otros creyentes que buscaban la verdad, se expresaría de este modo: aquel que me ha comprado con la sangre de su amor, y me ha llamado sin ser digno a su servicio, me conoce y sabe que no busco posesiones terrenas ni vida fácil, sino solo la gloria de Dios, mi salvación y la de muchas almas. Porque tanto yo como mi débil esposa e hijos hemos soportado alrededor de 18 años ansiedad extrema, opresión, aflicción, falta de hogar, persecución, riesgo de la vida y gran peligro en todo momento. Mientras los ministros de la iglesia oficial reposan en blandos lechos y cómodas almohadas, nosotros generalmente debemos ocultarnos en los más apartados rincones. Mientras ellos se entregaban indecorosamente a los banquetes de bodas y bautismos, entretenidos con flauta, tambor y laúd, nosotros permanecíamos a la expectativa cuando los perros ladraban, pues el alguacil estaba a la puerta. Mientras ellos son saludados como doctores, predicadores y maestros por todo el mundo, nosotros tenemos que oírnos llamar anabaptistas, predicadores ocultos, seductores y herejes, y ser saludados en nombre del diablo. En fin, mientras ellos son largamente recompensados por sus servicios con grandes entradas y tranquilidad, nuestra recompensa y porción debe ser el fuego, la espada y la muerte. Considera, fiel lector, en medio de cuanta ansiedad, pobreza, opresión y peligro de muerte he desempeñado yo, un hombre desposeído, el servicio de mi Señor hasta hoy, y espero, mediante su gracia, continuar en él para su gloria mientras permanezca en este tabernáculo terrestre. Lo que yo y mis fieles colaboradores hemos buscado o podríamos haber perseguido en esta empresa ardua y peligrosa, es evidente por nuestras obras y frutos para todas las personas de buena voluntad. En efecto, se ha llegado a este extremo, que Dios cambie las cosas, que donde 4 o 5, 10 o 20, se han reunido en el nombre del Señor, para hablar de la palabra de Dios y para hacer su obra, en medio de los cuales está Cristo, que temen a Dios con todo su corazón y llevan una vida piadosa, irreprensible ante el mundo. Si son sorprendidos en una reunión, o si hay una acusación contra ellos, deben ser entregados para ser quemados en la hoguera, o hundidos en el agua. Pero aquellos que se reúnen en nombre de Bebal en lugares públicos de mala fama y en las malditas tabernas de borrachos, que viven en franca ignominia y obran impíamente contra la palabra de Dios, los tales viven en plena libertad y paz. En fin, lector amado, que si el misericordioso Señor en su gran amor, no hubiera templado los corazones de algunos gobernantes y magistrados y los hubiera dejado proceder de acuerdo a las instigaciones y prédicas sanguinarias de sus teólogos, no hubiera sobrevivido ni una persona piadosa. Pero aunque escasos, pueden encontrarse algunos que, desoyendo las palabras y escritos de todos los teólogos, toleran a los exiliados y por un tiempo les muestran misericordia, por los cuales alabaremos al Dios Altísimo para siempre y a la vez retribuiremos nuestra gratitud a tan bondadosos y discretos gobernantes, con todo amor. Cuando era del mundo, hablaba y obraba como el mundo y el mundo no me odiaba. En tanto que servía al mundo, el mundo me recompensó. Todos hablaban bien de mí, lo mismo que hicieron sus padres con los falsos profetas. Pero ahora que amo al mundo con amor divino, procuro con todo mi corazón su salvación y bendición, le amonesto, instruyo y reprendo con tu santa palabra y les señalo a Cristo Jesús crucificado. El mundo se ha convertido para mí en pesada cruz sin hiel de amarguras. Tan grande es su odio que no solamente yo, sino todos aquellos que me mostraron amor, misericordia y piedad en algunos lugares, deben afrontar prisiones y muerte. Oh, Señor bendito, soy considerado por ellos menos digno de clemencia que un ladrón y asesino declarados. Cuántos piadosos hijos de Dios, por el testimonio de Dios y por razones de conciencia, han sido despojados de sus hogares y posesiones y confiscadas sus propiedades para llenar las insaciables arcas del emperador. Cuántos han sido traicionados, arrojados fuera de ciudades y países, atados a la estaca y torturados, enviando a los pobres huérfanos desnudos por las calles. Algunos de ellos han sido colgados, otros torturados con crueldad inhumana y luego ahorcados, algunos asados y quemados vivos, algunos han sido muertos por la espada y entregados a los buitres para ser devorados, otros fueron echados a los peces, los hogares de algunos destruidos, otros arrojados a cenagales y a otros se les han cortado los pies,
He visto a uno de estos últimos y he conversado con él. Otros vagan de acá para allá en la miseria, sin hogar, en aflicción, por montañas y desiertos, en grutas y cuevas de la tierra, como dice San Pablo. Deben huir de una ciudad a otra, de un país a otro, con su esposa e hijos. Son aborrecidos, ultrajados, calumniados, y denigrados por todos los hombres. Denunciados por los teólogos y magistrados, han sido privados de su alimento, arrojados fuera en el crudo invierno y señalados con el dedo del escarnio. Cualquiera que colaborara en la persecución de los pobres, oprimidos cristianos, pensaba que hacía un servicio a Dios, como dijo Jesús. Si un ladrón es llevado al patíbulo, un criminal descuartizado en el torno, o cualquier otro malhechor castigado con una pena de muerte inusitada, todo el mundo pregunta qué ha hecho. La sentencia no se dicta en tanto los jueces no entienden plenamente en la causa y conocen la verdad en lo que atañe al delito. Pero toda vez que un inocente y contrito cristiano al cual el Señor en su gracia ha rescatado del camino de perversidad y de pecado, y guiado por senderos de paz, es acusado por los sacerdotes y predicadores, y conducidos ante los tribunales, no lo consideran digno de investigar detenidamente qué razones y escrituras lo impulsan para no escuchar más a sacerdotes y predicadores. No desean saber por qué ha enmendado su vida y recibido el bautismo de Cristo, o cuál puede ser el motivo por el cual está dispuesto a sufrir y morir por su fe. La única pregunta que se le hace es si ha sido bautizado. Si la respuesta es afirmativa, la sentencia está dictada y tiene que morir, ya que es evidente que todo el mundo está tan hostilmente predispuesto contra nosotros, aunque injustamente, al extremo de no querérsenos ver ni oír, y que muchas inocentes ovejas del Señor, más de un piadoso que sin ser maestro es llevado al degüello aquí y allá, ejecutado y asesinado sin clemencia por la espada, fuego y agua, y que a nosotros, míseros maestros, en ninguna parte se nos concede mucho más que una pocilga para vivir en libertad, con el conocimiento y aprobación de las autoridades, pero mediante edictos públicos somos juzgados antes de ser prendidos y condenados antes de convictos, dado que tales condiciones no prevalecieron, que yo sepa, en tiempos de los apóstoles en ninguna parte. Ruego a todos mis lectores por el amor de Dios, que consideren en el temor del Señor cuán gran injusticia han cometido con nosotros Gellius y sus secuaces con sus perversas y crueles palabras, a saber, predicadores nocturnos, predicación clandestina, etc. Cuando no podemos proceder de otra manera, como es bien sabido, estamos dispuestos en cualquier momento a rendir cuenta de nuestra fe ante cualquiera y a defender la verdad donde quiera que pueda hacerse de buena fe, sin tretas o tentativas contra nuestras vidas. Por muchos años hemos proclamado la doctrina de la palabra divina en las comarcas alemanas con poder y claridad cada vez mayores, de modo que era palpable y evidente que se trataba de la obra y dedo de Dios, porque los orgullosos se tornan humildes, los avaros generosos, los bebedores sobrios, los impuros honestos, etc. Porque la palabra de Dios es aceptada por ellos con tanta firmeza que no vacilan en abandonar padre y madre, esposo, mujer, hijos y posesiones por causa de ella, y voluntariamente sufrir la muerte. Porque muchos son quemados en la hoguera, muchos ahogados, muchos ejecutados con la espada, muchos, encarcelados, exiliados y sus bienes confiscados. Sin embargo, nada es válido ante los inflexibles perseguidores. Basta decir, cuando ha sido degollado un pobre inocente, uno del rebaño del Señor, que es anabaptista para que se crea suficiente. No se averigua qué pruebas o base bíblica tiene, de qué naturaleza son su vida y su conducta, si ha ofendido a alguno, o no. Nadie reflexiona o considera que tiene que ser una obra y poder especiales para causar a un hombre tanto sufrimiento, vergüenza e infamia inauditos, gran persecución, miseria y hasta la muerte. Como podéis ver, aunque desgraciadamente aquí debemos ser perseguidos, oprimidos, golpeados, saqueados, quemados, ahogados, por el infernal faraón y sus crueles y despiadados siervos, sin embargo pronto llegará el día de nuestra liberación, en que nos serán enjugadas todas las lágrimas y seremos ataviados con blancas vestiduras de justicia, junto al Cordero, y con Abraham, Isaac y Jacob nos sentaremos en el reino de Dios y poseeremos la deliciosa, placentera tierra de gozo eterno e imperecedero. Alabad al Señor y levantad la cabeza, vosotros los que sufrís por amor a Jesús, está cerca el día en que oiréis: venid benditos y os regocijaréis con él para siempre. Importancia de Menno Simons. Menno Simons no es el fundador de la iglesia menonita. Esta fue fundada en Zurich, Suiza, en enero de 1525 por Conrad Grebel, Felix Manz, George Blaurock y otros.
11 años antes que Menno renunciara al catolicismo. Tampoco fundó la Iglesia de Holanda. Si alguno merece este título, es Ove Philips, que en 1533 empezó a congregar a los hermanos en Friesland. Pero a pesar de esto, existe una razón histórica para que la Iglesia menonita ostente el nombre de Menno Simons, pues en tiempos de gran necesidad Menno fue el guía enviado del cielo que encaminó los escasos y esparcidos creyentes, dándoles el ejemplo que necesitaban, en fe, espíritu y doctrina. Él fue quien los dirigió con seguridad y les hizo pasar a salvo épocas de tribulación a pesar de peligros, fuego y espada. La grandeza de Menno no reside tanto en su elocuencia, aunque era un buen orador, ni en su arte literario, aunque podía escribir bien para el común del pueblo. No era un gran teólogo, aunque sabía presentar las enseñanzas de la Biblia con fuerza y claridad. Tampoco fue un gran organizador, aunque prestó un verdadero servicio a la naciente iglesia mediante la orientación que dio a obispos y pastores. Pero Menno fue uno de los grandes líderes religiosos de su época y de su nación, tal vez el más conspicuo de los Países Bajos, en su tiempo. Su obra e influencia han tenido un valor permanente en la historia de la iglesia que lleva su nombre y a través de ellas, su importancia ha llegado al mayor número de iglesias libres de Inglaterra y América. La grandeza de Menno Simons reside en 3 factores esenciales: su carácter, sus escritos, su mensaje. Su carácter constituyó una fuerza firme, segura, constructiva, en los largos y duros años de persecución y angustia, desde 1535 al 1560, con su profunda convicción, devoción inconmovible, valor intrépido, y serena confianza. Sus escritos, aunque parezcan al considerarlos en conjunto, repetidos e insignificantes, incluyen algunos tratados admirables para la época, agudos, sencillos, bien ajustados a su propósito. Llegaron al común del pueblo a su debido tiempo y fueron poderosos agentes para la edificación y fortaleza de la iglesia y para conseguir nuevos adherentes. Pero más que todo, fue el mensaje de Menno lo que le hizo el gran líder de una gran causa. No construyó un nuevo sistema de teología, ni descubrió un principio nuevo ni uno por largo tiempo olvidado. Alcanzó, simplemente, una clara visión de 2 ideales bíblicos fundamentales: el ideal de la santidad práctica y el ideal del alto puesto de la Iglesia en la vida del creyente y en la causa de Cristo. Sobre la base del primer ideal, luchó por un genuino cambio de vida y la práctica constante de una vida cristiana como Cristo la enseñó y vivió, la vida de justicia, santidad, pureza, amor y paz. Para él, el cristianismo era algo más que una mera fe, era fe y obras. Y este cristianismo práctico significaba para Menno el abandono absoluto, de parte del cristiano, de toda clase de contienda y guerra, en fin, del uso de la fuerza en cualquier forma, así como la completa separación del pecado de la sociedad mundana. El ideal de la iglesia que Menno sustentaba, era el principio de la doctrina y vida cristianas en su concepto cabal. Para él, la iglesia era el representante y agente de Cristo en el mundo, y como tal, debía mantenerse santa y pura en vida y doctrina y dar un fiel testimonio hasta su segunda venida. Estos ideales de Menno han sido los principales en los 400 años de historia menonita, porque también han sido compartidos por los menonitas suizos y sudalemanes, y constituyen el canon de la iglesia menonita. De ellos surgió la idea de la completa separación de la iglesia y el Estado, de tolerancia y libertad de conciencia, de normas sociales y morales elevados, de la predicación y práctica de la paz, de la absoluta soberanía de Cristo sobre los suyos en este mundo, ideales todos avanzados para su época, pero que aún hoy día constituyen legítimamente la posesión común y muy apreciada de una gran parte del protestantismo inglés y americano. No es por lo tanto a la grandeza de Menno Simons, el hombre, ni a sus humanas proezas, que rendimos este tributo de admiración. Nuestra admiración va dirigida a la grandeza de los ideales y convicciones que poseía su alma y gobernaban su vida, y que han sido motivo de bendición para innumerables seres desde sus días. Si bien, dicen muchos de los historiadores, Menno Simons no fue un gran teólogo, un gran escritor, un gran organizador, fue un líder que predicó la Biblia en forma autoritaria y con claridad. Mucho puede decirse en cuanto al valor de estos escritos en ese entonces en relación al protagonista y el escritor, la relación del que lo tradujo del holandés al inglés y luego del inglés al español. Estos factores hacen que el libro sea lo que es, un libro de riqueza espiritual e histórica. Sí, tenemos que destacar que el énfasis de la Iglesia en el mundo de la tinta y el papel hoy es distinto.
Las estadísticas son más destacadas que el esfuerzo individual, pero este libro nos hace reflexionar, que a pesar de que hoy día no se mencionen líderes como Menno Simons, no descartan su existencia y el presente será el testigo de la posteridad. Cuánto la iglesia ha sido edificada por este ejemplar es difícil de decir. La iglesia sigue creciendo gracias a líderes que, como Menno Simons, hacen preguntas, reflexionan y ponen su mano al arado, y este libro es parte de ese testimonio. Desde 1936, la iglesia menonita hispana ha crecido. Con ese crecimiento ha traído al movimiento anabaptista, comenzado en el siglo XVI, una nueva dimensión que no puede ni podrá ser ignorada. Si bien la historia se repite con modificaciones. Los protagonistas no son los mismos y por tal razón la historia no es la misma. Lo único que es idéntico es el mensaje del Evangelio de paz y salvación, que conmovió a Menno Simons en 1536 y conmueve a líderes como él hoy día. Yo ya sabía de los menonitas, y conocía que algunos vivían en comunidades, y que se bautizaban con el vertimiento de agua sobre sus cabezas, o también en inmersión de todo el cuerpo en el agua, porque dicen que el acto vale más que el modo. Y la verdad sé también que los reformadores como Lutero y otros, del mismo modo bautizaban derramando agua sobre las cabezas, y aún Lutero bautizaba niños. Pero los anabaptistas, que es de donde proceden los menonitas, a su tiempo en que aparecieron, estaban adelantados en la revelación, ya que solo bautizaban a personas adultas. Como decía, yo ya sabía algo de los menonitas, y a los que pude ver los prejuzgaba solo como religiosos por sus formas de orar y otras cosas que veía. Pero al escuchar el testimonio del hermano G. Ávila sobre su encuentro con un grupo de ellos, y cómo el Señor actuó derramando su presencia en la iglesia menonita donde el Señor le llevó a ministrar, me hizo buscar saber más sobre este grupo de hermanos. Les dejo acá una parte del audio del testimonio. Está editado solo para poderles traer la parte que habla acerca de este suceso. Espero que les ayude a ver que en muchos lugares hay pueblo del Señor, como nos dijo el Señor, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. San Juan 12:32. Dios me dio una visión y yo me iba predicando en Estados Unidos. Y veía las ciudades y entraba en una ciudad y salía de ahí, y la otra, y veía los auditorios que se llenaban, y endemoniados libertados, y gente que se sanaba, y gente que se convertía. Y mientras veía eso, veía un mapa de Estados Unidos. Yo dije, esto es una llamada de Estados Unidos, pero dime cuándo es que voy. ¿Cuándo es que voy? De pronto, cuando se acercaba el verano, que estaba yo en la escuela, recuerdo que vi una carta de un pastor en Estados Unidos, Lancaster, Pensilvania. Y era un pastor de una iglesia menonita. Lo estamos esperando, Dios nos reveló que usted viera a predicar acá. Yo oré y sentí la confirmación de Dios de que ahí tenía que ir. Cuando llegó el verano, pues partí para allá. Llegué allá. Cuando llegué, era una iglesita como de 40 miembros. Y los hermanos no tenían experiencia de campaña ninguna. Habían hecho una hojita en maquinilla, como 70 hojas, al lado de lugar vive. Se la habían repartido allí, pero yo me dieron ganas de coger a Diego y volver para Puerto Rico otra vez. Pero como Dios me había hablado que ahí era, pues ahí me metí. Y comenzamos la campaña en la iglesia con ese grupo. Y empecé yo a predicarle a ellos de la palabra, de los dones del Espíritu, del bautismo del Espíritu, y comenzó a caer el poder. La primera que bautizó fue la esposa del pastor. Nunca me olvido que ellos usan velo, y cuando cayó el poder sobre ella, danzaba y el velo parecía un remolino dando vueltas y hablaba en lengua que no paraba, y la iglesia todo y todo el mundo asustado, a punto de salir corriendo, y siguió cayendo el poder, y en pocos días bautizó a todo el mundo con el Espíritu Santo. Y cuando yo le prediqué el bautismo en agua, que ellos no bautizan en agua, bautizan en otra forma, el pastor se inquietó, se puso desesperado, y me llamó un día, yo quedaba en su casa: usted tiene que bautizarme a mí y a mi esposa. Y yo le enseñaba la palabra, pero en su congregación, en su denominación, su organización, que lo bauticen. Me dijo, no, es que ellos no bautizan así, ellos bautizan en otra forma, y yo quiero bautizarme así como está en la Biblia, como usted me ha enseñado en la Biblia. Yo quiero, usted me lo enseñó, usted me tiene que bautizar. Si es un momento que dije, bueno, está bien. Y nos mandamos por un lago que había cerca de la población, y llegamos al lago. Estaba en septiembre y ya estaba frío. Y cuando yo metí el pie en el lago, lo saqué más ligero que lo metí. Aquello estaba helado. Yo dije, Dios mío, si me llego a meter ahí, una pulmonía doble me da. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo recuerdo que salí para afuera, que yo dije, Señor, ¿qué hago? Aquella era como hielo.
De pronto le digo, bueno, si esto es tan importante, y si esto es tuyo, que yo bautice a este hombre y a esta mujer, caliéntame el agua, si no, pues ahí yo no entro por nada. Y oré ahí, esperé un minutito y metí el pie, el agua calientita. Recuerdo que entramos al lago, bauticé al pastor, bauticé a la esposa, ella salió de las aguas hablando en lengua, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y a los pocos días me dice el pastor, mira, hay otro pastor que está desesperado por bautizarse, y ahí vamos para el lago de nuevo. Volví yo, si es tan importante, caliéntala. Y volvió Dios y calentó el lago y bautizamos al otro pastor también. ¿Cuántos alaban? Yo regresé de Estados Unidos, era la campaña después que estuvimos con esos hermanitos lindos ahí, y Dios llenó la iglesia del Espíritu y le enseñamos todo lo que había, lo que yo sabía de dones espirituales y demás. La iglesia de Asamblea de Dios se unió a la campaña. Y nos fuimos para el templo de ellos, que era grandísimo. Y ahí se mezclaron los menonitas y los pentecostales, y no se sabía quién era menonita o pentecostal. Pues la única diferencia es que las mujeres tenían el velo, y ahí sabía yo quiénes eran menonitas, pero todo el mundo danzaba en el espíritu y hablaba en lengua y saltaba como corderito de la manada, y era una fiesta tremenda, mezclados los unos con los otros. Cuando estamos en el espíritu, mire, nos unimos. Cuando estamos en el espíritu hay comunión, porque cuando andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado. ¡Gloria a Dios! Oiga, que cualquiera dice, yo soy cristiano, yo soy, aleluya, yo soy evangélico. Pero la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Quiere decir que si no tenemos comunión los unos con los otros, algo está mal. Y si suena la trompeta, se queda uno abajo. Porque Dios nos llama a que seamos un solo cuerpo, una sola iglesia. Uno solo, como Él es uno en el Padre y el Padre en Él, y Él y el Padre en el Espíritu Santo son un solo Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí los menonitas y los pentecostales parecían una sola iglesia. Y el pastor menonita abrazaba al pentecostal y se gozaban porque sentían el mismo Espíritu confirmando una salvación que viene de Jesús. ¡Gloria al nombre de Dios! Para complementar sobre Menno Simons, creo necesario contar un poco de historia menonita, y podemos empezar diciendo que al ser perseguida sin cuartel en la Europa occidental, comunidades enteras de menonitas y otros anabaptistas se desplazaron forzadamente, estableciéndose en la Europa oriental. En 1683, aceptando una invitación a ellos dirigida por el cuáquero Guillermo Penn, fundador de la colonia de Pensilvania, se estableció un grupo de menonitas en Germantown dentro de los límites de dicha colonia en Norteamérica. Actualmente se hallan sus correligionarios establecidos en casi todos los estados y territorios de Estados Unidos, en muchos lugares del Canadá y en varios países europeos. Y durante el siglo XVIII, cuando, además, surgió allí otra denominación anabaptista similar, la de Hermanos en Cristo, Éxodo Menonita, de Rusia a América, en 1788, a invitación de Catalina la Grande, emperatriz del Imperio Ruso, grupos de agricultores menonitas de Prusia, donde se les impusieron en 1786 severas condiciones para su permanencia, emigraron a Ucrania. Con el correr del tiempo, muchos menonitas de los establecidos en Rusia habían luchado y padecido por su bienestar espiritual, cultural y material en diversas regiones de Europa y de la Rusia asiática. Los menonitas habían sido eximidos por Catalina II de la obligación de prestar el servicio militar, pero esta condición, al igual que la autonomía de que gozaban en sus escuelas y comunidades, fueron abolidas en 1870, por lo que muchos menonitas decidieron ir al Canadá, donde fueron aceptados en 1873, y a Estados Unidos, donde había muchas comunidades menonitas siamíes desde 1683. En la misma época aparecen registros de menonitas emigrados de Rusia a América. Fue en Argentina, en 1877, cuando se formó una colonia agrícola en el arroyo Nievas, cerca de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Estos menonitas no mantuvieron su identidad, y posiblemente se fusionaron con iglesias luteranas que servían a otros inmigrantes alemanes que llegaron en la misma época. En Estados Unidos, deseando mantener su ética pacifista, muchos menonitas rehusaron apoyar la Primera Guerra Mundial. Algunos conscriptos jóvenes en Europa y Estados Unidos pasaron el conflicto en la cárcel,
donde algunos murieron como consecuencia de maltratos y torturas. Al avecinarse la Segunda Guerra Mundial se reconoció en Estados Unidos el derecho de los objetores de conciencia, y miles de jóvenes participaron en un servicio voluntario alternativo. El modelo fue tan exitoso que ha continuado hasta ahora. Es la base de los voluntarios del Comité Central Menonita, y ha sido imitado por programas como el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. En la Unión Soviética, las políticas de Stalin causaron nuevos éxodos de menonitas a América. Entre 1920 y 1930 nuevos grupos se establecieron en Canadá, México y Paraguay. La Segunda Guerra Mundial resultó desastrosa para la mayoría de los menonitas que quedaron en Ucrania y Rusia. Se los consideró alemanes por el idioma que hablaban, y miles murieron o fueron deportados a Siberia. Parte de los menonitas de la Unión Soviética que huían de la persecución estalinista emigraron a Paraguay en 1930. Allí se trasladaron también otros menonitas de Estados Unidos, Canadá, Belice y México. En 1945 llegó una nueva ola de refugiados, que se instalaron en Uruguay, Brasil y Paraguay. En las últimas décadas se han acelerado los movimientos migratorios, y hoy hay importantes colonias de menonitas que mantienen el uso del idioma alemán en Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, México y en Argentina, cerca de Guatraché, en la provincia de La Pampa y cerca de Pampa de los Guanacos, en la provincia de Santiago del Estero. En Estados Unidos y Europa, los menonitas se han opuesto a tomar parte en las guerras en Vietnam e Irak y han participado en numerosas campañas pacifistas. Las colonias agrícolas de los menonitas de Rusia. Aproximadamente el 15% de los menonitas pertenecen a comunidades donde, junto con el idioma alemán, se conservan tradiciones centenarias. La historia de este grupo de menonitas se caracteriza por las migraciones repetidas de sus grupos, ya que buscan lugares donde se puedan establecer y donde sus prácticas sean aceptadas sin interferencia del Estado o la sociedad. Estos grupos son principalmente de dos vertientes: A, de Suiza, donde en 1700 se originaron los Amis y otros grupos menores ahora en Canadá y Estados Unidos, y del Imperio Ruso. Estos grupos, llamados en general la antigua colonia por la zona de la colonia de Hortitsia donde habitaban, comenzaron a radicarse a partir de 1874 en Estados Unidos y Canadá y a partir de 1922 en México, a partir de 1927 en Paraguay, a partir de 1930 en Brasil, a partir de 1954 en Bolivia y a partir de 1958 en Belice y, recientemente, en Costa Rica, Argentina y Uruguay. Estos grupos se han dedicado a la labranza de la tierra y a vivir un estilo de vida sencillo, sin automóviles, electricidad ni otros progresos de la vida moderna. Se distinguen por sus vestimentas modestas. Todo es expresión de su entendimiento de la fe cristiana, en la que es muy importante mantenerse apartados del mundo. Cabe destacar que existen también colonias, especialmente en Paraguay y Brasil, que profesan la fe tradicional pero no tanto así la vida sencilla, empleando modernas técnicas en la agricultura y ganadería, contando incluso con modernas industrias y sistemas de producción que están entre los más avanzados de la región. Actividad del Comité Central Menonita. Diferentes denominaciones menonitas, los Hermanos en Cristo y los Amis fundaron en 1920, con recursos de congregaciones de Canadá, Estados Unidos y los Países Bajos, el Comité Central Menonita, para ayudar a sus hermanos de Ucrania, afectados por los sufrimientos causados por la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil subsiguiente. Desde entonces, el comité ha logrado exitosas campañas para socorrer en todo el mundo a poblaciones pobres o afectadas por catástrofes naturales o guerras, sin importar las creencias de las personas que reciben la ayuda. En Laos, el comité ha ayudado a financiar los programas para eliminar las minas antipersonales que quedaron sembradas durante las campañas militares norteamericanas por la Guerra de Vietnam, además de su presencia en situaciones de desastre en diferentes partes. El Comité Central Menonita desarrolla también programas de intercambio cultural, como el IVEP, Programa de Intercambio de Visitantes Internacionales, que tienen como propósito desarrollar y fortalecer las habilidades vocacionales de sus participantes y proveer de experiencias interculturales y de servicio voluntario. Algunos de los objetivos del IVEP son: promover la paz y reconciliación internacional, ayudar a los participantes a entender mejor a otros y a sí mismos, fortalecer los lazos de la comunidad cristiana, entre otros. Este programa está dirigido principalmente a adultos jóvenes entre 18 y 30 años de edad, de 30 países, y van a Canadá y a Estados Unidos por un año. Expansión menonita. Según un informe publicado a principios del 2007 por la Conferencia Mundial Menonita,
Hay en el mundo aproximadamente 1.480.000 miembros, distribuidos en 82 países. Debe recordarse que estas estadísticas no incluyen niños, sino solamente miembros adultos bautizados. Aunque en sus primeros 450 años los menonitas estaban radicados principalmente en el hemisferio norte, Europa y América del Norte, en las últimas décadas han experimentado un notable crecimiento en los otros continentes, y en los primeros años del siglo XXI solo el 37% vive en Europa y América del Norte. Hay más menonitas en África que en cualquier otro continente. Ahora escuchemos una oración que hizo Menno Simons. Oh, Señor, estoy cierto que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni las cosas presentes, ni las por venir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos separará de tu amor que es en Cristo Jesús. Con todo, no me conozco a mí mismo, toda mi confianza está en ti, aunque he bebido un poco de la copa hasta el fin, porque cuando se padecen prisiones y cadenas, y cuando la muerte por agua, fuego y acero amenazan y entonces el oro es separado de la madera, la plata de la paja, las perlas de la hojarasca. Por lo tanto no me abandones, benigno Señor, porque sé que pueden desarraigarse árboles de profundas raíces por la violencia del huracán, y las altas y firmes montañas partirse en dos por la fuerza del cataclismo. ¿Y acaso Job y Jeremías, verdaderos ejemplos de entereza, no titubearon en tu camino por la debilidad de la carne? Por eso te dé tu sufrimiento, todavía no la he apurado. Ruego, bendito Señor, conforme a tu fidelidad y gracia, que no permitas que yo sea tentado más de lo que soy capaz de soportar, para que mi alma no sea avergonzada por la eternidad. No ruego por mi cuerpo, yo sé que está sujeto a sufrimiento y muerte. Solo por esto te ruego, no me abandones en la hora de la prueba, mas provee un medio de escape a la tentación. Líbrame de todas mis angustias porque en ti he puesto mi confianza. Oh Señor, oh amado Señor, no permitas que tu pobre, pequeño rebaño sea completamente devorado por el furioso dragón. Concédenos por tu gracia y paciencia que podamos imponer la espada de tu boca y dejar una simiente permanente que guarde tus mandamientos, preserve tu testimonio y alabe por siempre tu grande y glorioso nombre. Amén. Querido Señor, amén.